Hoy, Carlos, te he traído un geólogo que ha estudiado aquí en la Universidad de Zaragoza, ha hecho aquí un máster y encima es doctorado en geología. Oh, Y por más Inri ha traído unos huevos de dinosaurio increíbles. Él es especialista en estudiar el caparazón de los huevos de dinosaurio y ha descubierto una cosa súper chula que él nos contará en este programa. Así que, si te parece, te Arrancamos. presentamos. Yo estoy Arrancamos, deseando. va. Además, Este es un programa. estoy mirando los huevos y no sabía muy bien lo que era, pero vamos, me estás dejando flipado. Este es un programa que yo tenía muchísimas ganas de hacer. Además, nos ha traído aquí unas muestras increíbles de lo que ellos han localizado en el yacimiento, además aquí, en Loarre, cerquita de Zaragoza. Así que bueno, con todos vosotros tenemos en Huellas de la Montaña a Miguel Moreno. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bueno, Miguel, Bienvenido. más que bienvenido. Encantado de Es un estar aquí placer. con vosotros. Como he dicho, es un programa que teníamos muchísimas ganas de hacer. Además, jolín, mira qué preciosidades habéis encontrado por allí. Es un proyecto súper chulo. Además, yo creo que es uno de los pocos proyectos que habéis encontrado desde el yacimiento, habéis desarrollado el museo. Bueno, ahora nos contarás un poquito más, pero es súper interesante, la verdad. Pues sí, es una liada que empezó un poco casualidad, serendipia, como lo quieras llamar, pero que nos ha cambiado un poco la vida a toda la gente que estamos implicada y que está cambiando un poco la paleontología de Aragón, que ya era un referente paleontológico en España y en el mundo, y ahora estamos aportando más a esta ecuación con el único fósil de verdad que faltaba en Aragón, o sea, Mm. de las tres UE que hay en paleontología, que son huellas, huesos y huevos. Aragón tenía muchas huellas, tenía muchos huesos, nos faltaban huevos, decían, pero resulta que ahora vamos a ser uno de los sitios con más huevos de Europa Claro. y estamos Me demostrando... ha gustado eso de las tres Ws. Sí. Qué bueno. Además, es súper interesante porque has estado no solo en Zaragoza, sino también has estado en la Universidad de Nova Lisboa, ¿no? Sí. Y has trotado un poquito por el mundo y al final has vuelto a acabar aquí en casa. A ver, esta es una historia peculiar. O sea, yo he dado la vuelta al mundo casi siempre en sótanos y en sitios inhóspitos, pero es verdad que yo he estado en Argentina, he estado en Estados Unidos, he visitado Australia, Japón, China, viendo colecciones y aprendiendo todo lo que pudiera sobre huevos de dinosaurio, alguna cosa en África, por Europa. Trabajé muchos años en Portugal y el mejor yacimiento que he encontrado estaba a 20 kilómetros de casa de mis padres. De hecho, si está un poco despejado el día, se ve casa de mis padres desde el yacimiento. Entonces, pues cosas que tiene la vida, ¿no? Das la vuelta al mundo y resulta Lo tienes en casa. que lo tenías en casa y es un sitio donde yo había ido de pequeño a pasear y Sí. no los había visto los huevos de dinosaurio. Sí, sí. Bueno, sí que... ¿Cuántos huevos se encontraron? Pues estamos, ya no sé por cuántos vamos, más de un centenar O sea, que seguro. siguen apareciendo los que Siguen se han apareciendo, encontrado. claro. Excavamos todos los años y bueno, ahora os contaré cómo lo empezamos a encontrar, pero seguimos hallando yacimientos todos los años. Entonces, la cosa va más. Entonces, es un proyecto que desde el principio nos dimos cuenta que era no inabarcable, pero que era un proyecto a largo plazo. Y eso, o sea, el primer año, el primer día de normal cuando vas a un yacimiento, te vuelves con unas esquirlas, unos cuantos trozos de cáscara de huevo. En los primeros minutos habíamos sacado un huevo entero ya y el Qué primer guay. día habíamos localizado una docena. Madre Eso mía, era la prueba de que iba a ser una locura y es lo una está pasada. siendo. Hombre, llevaremos, no sé, 100, 200 huevos. Bueno, antes de continuar con el programa, recordaros que sería muy importante que os suscribáis, que nos apoyéis así, que sobre todo que lo compartáis con la gente que tenéis a vuestro alrededor. Cuanto más seamos en la comunidad, más cosas podremos hacer y más allá podremos llegar con estos programas tan interesantes. Exactamente. Más invitados podremos traer de todas partes, no solo de Zaragoza y de Aragón, sino del resto de España, incluso de fuera. Así que compartir este programa si os gusta y dejad un buen me gusta. Exactamente. Compartir, por favor. Seguimos. Antes de nada, hemos hablado de huevos de dinosaurio. ¿Qué tipos de dinosaurio habéis encontrado? Y para que la gente lo entienda, esto no es un huevo de dinosaurio como tal, sino es un fósil. Claro, Explicamos un poco, para la gente fuera de la geología, vamos a explicar. Primero, si quieres, empezamos por el comienzo. Vale. ¿Cómo habéis encontrado este yacimiento? ¿Cómo se encuentra un yacimiento de fósiles? Y bueno, vuestra historia en general con el museo que habéis desarrollado en Loarre. Vale, pues el yacimiento se encontró. La historia es buena, la verdad es que es de estas historias que no pasan siempre. Los yacimientos paleontológicos se encuentran, hay tres maneras fundamentales de encontrar yacimientos paleontológicos. Una es que los encuentra un paleontólogo haciendo una prospección paleontológica, un trabajo exhaustivo, estudiamos los mapas, vamos a los sitios,
sospechamos, vamos ahí. Otra es que se abre una obra civil muy grande y que en movimiento de tierras o una mina o una cantera encuentras huesos nuevos. Y otra es que alguien que está paseando por el monte se encuentra accidentalmente un fósil y te avisa. En este caso... Pero alguien que tiene un ojo... Sí, a veces es una Pero- casualidad. Yo atiendo todos los meses 3 o 4 llamadas de gente que me dice he encontrado un fósil. Casi nunca es algo, a veces es algo. Pero esta vez la llamada fue especial porque me llamó José Manuel Gasca, que es un doctor en paleontología, geólogo, ahora se ha pasado al lado oscuro, ahora es estratígrafo, está en la Universidad de Salamanca, es profesor ahí en la... He contratado doctor en la universidad, bueno, ahora ya no se llaman así, pero bueno, profesor en la Universidad de Salamanca de estratigrafía. Y él ese día era un domingo, creo, en 2019, y él corría, entonces estaba en Zaragoza y corría con el Club Alpino Universitario del CAU, El CAU, de la universidad. que también tenía sección de montaña. Exacto, exacto. Y estaban, Bueno, sí, siguen teniendo. Y estaban haciendo una carrera de trail running, un entrenamiento de trail running. Y estaban corriendo por la Sierra de Loarre en un entrenamiento de estos de que cualquiera podemos hacer cualquier día, de llevan 20 kilómetros corriendo. Y se nota la ironía. Y cuando todos pararon a descansar en la zona de Santa Marina, que no sé si la conocéis, pero Sí. hay una ermita, un refugio Sí, sí. y una fuentecilla al lado, es un sitio agradable. Gasca, que tiene la maldición del geólogo, que es una cosa que a ti te pasará, Guillermo, no nos podemos quitar las gafas de geólogo. Sí, es o sea, imposible. hay un momento en la carrera, en segundo, en tercero, que pagas un precio y dejas de ver paisajes. Empiezas a ver otras cosas. En vez de ver líneas en las montañas, ya ves planos, ves Sí. fallas, ves ya. ¿Ves? En pocos segundos en tu cabeza haces el modelo de lo que ha ocurrido en los últimos miles No o sé, millones no de sé años. cuál es tu opinión. Te roba algo, te da muchas cosas, pero También te quita. te quita. O sea, ese rollo de, oh, qué montaña, ya lo has perdido. ¿Ves? Oh, qué pasado más interesante. Pero también es bonito, porque al final no solo disfrutas lo que digo siempre, no solo disfrutas del paisaje, sino entender cómo Claro, se ha claro, formado. sí. Eso es la parte bonita. Es una maldición. Pero sí que chula. es cierto que dejas de ver árboles Pero- y Como si tú ves por un agujero y estás viendo el pasado, ¿no? Estás viendo... la Claro, profundidad de la Vaya, montaña. Claro, Sí, pero hay veces que vas un domingo al campo a desconectar, Sí. te has pegado una patada de 3 kilómetros y de repente te das cuenta que no estás desconectando y dices, no, por favor, vuelve a andar, que esto no está bien. Bueno, el caso es que Gasca sí, tenía esas gafas y donde todos los demás estaban viendo un sitio muy guay para echar un trago de agua, él vio unas arcillas rojas que eran una zona aluvial, la llanura de un río fósil. Y él sabía que esa zona podía tener dinosaurios porque ya habíamos encontrado algún trozo en la carretera vieja de Arguis y Nueno. Hace muchos años habíamos encontrado un trocito de hueso. En la zona de Guara también había salido alguna cosa. Astillas, nada importante, pero eran unas arrillecillas rojas que pintaban bien. Entonces se acercó. Y ese día, cuando se acercó, empezó a ver trocitos de cáscara de huevo. 6, 7 trocitos. En la ladera empezó a ver muchos. Y ese día Gasca siguió corriendo, porque él estaba a hacer deporte, no estaba a estudiar. Pero me echó una foto con el móvil. Además, creo que no fue con su móvil, porque él no lo llevaba. Me echó con el móvil de un compañero y me mandó un WhatsApp y me dijo, aquí hay que venir. Y yo entonces vivía en Portugal, porque estaba de postdoc en la Nueva de Lisboa. Sí. Y dije, pero ¿dónde estás? Yo creía que estaba en Cataluña, porque huevos parecidos habían aparecido por la zona de Col de Nargó, por la zona del Altiquinal de Valsebre y todo eso. Me dijo, no, Loarre. Dije, esto no puede ser. En casa. En casa. En casa. Y subimos, pues y esto me lo mandó en diciembre, en enero, o sea, en Navidades no pudimos porque familia y todas estas cosas, cuando vives fuera, Claro. las Navidades no son para ti, o sea, son de verdad para ti, de hecho, y subimos en enero y fue un no parar, o sea, en minutos, yo recuerdo que mientras todos decían, sí, muchas cáscaras, yo en los primeros 5 minutos había encontrado el primer huevo y estaba llorando porque era espectacular. Qué pasada. O sea, al principio, si no estás acostumbrado, no los ves. O sea, porque son complicados de ver, te los tienen que enseñar. Yo pues ya llevaba un bagaje, entonces los vi. Y los ves como círculos en la roca. Entonces ves las cascaritas montando un círculo. Y yo recuerdo estar de rodillas y ver eso y decir, ¿cómo puede ser que esto esté aquí y no lo hayamos visto nunca? Y con los pelos como escarpias. Claro. Y ese mismo día nos llevamos el primer huevo porque me di cuenta, o sea, cuando evaluamos toda esa zona íbamos, pues estaba Gasca, estaba Esther Díaz, la conservadora del Museo del Museo de Ciencias Naturales de Zaragoza, José Ignacio Canudo, el director del museo, y Juan Carlos García Pimienta, que era el técnico de patrimonio de la DGA. Y ese día me di cuenta de que eso era una cosa muy seria.
y que iba a necesitar mucho dinero para poder trabajar eso. Pues, Entonces El dediqué, problema eterno. sí, dediqué toda esa mañana a extraer un huevo en las mejores condiciones posibles porque entendí que iba a ser mucho más difícil ir tocando puertas con un huevo en la mano que intentando contarle a la gente etéreo. Pues esto, Ya. la verdad es que es muy espectacular, como os veis aquí. Tú me traes esto y pareces Entonces- Daenerys de la tormenta. Exacto. Entonces nos dimos cuenta que había que hacer ese esfuerzo. Eso es de Juego de Tronos. Sí, sí. es que yo no veo Juego de Tronos por eso como se me Pero dice. eso- no, pero, pero- pero fíjate, yo para el ojo profano, quiero decir que claro, yo veo esto del campo y no le doy ninguna importancia. Pero ahora que dices, joder, es que se ven. Claro, Joder. pero en el campo no los vas a, Claro. no los vas a ver así. En el campo vas a ver trocitos de cáscara negra y roja Sí. que parecen piedrecillas y no te das cuenta. Hay que hacer muy buen ojo. Pero ya te digo, la próxima vez que vayas por ahí ya te habrá cambiado el ojo. Ahora los vas a reconocer y ya verás como algún día me llamarás y me dirás, aquí también hay. Bueno, si veo un hoyo, igual me pongo a llorar también, joder. Porque son preciosos, pero claro, al ojo no entrenado pues parece, ¿no? Pues como Roca. pues una roca, Claro, unas al piedras unidas por una Un matriz. fósil es roca caliza, Mm. envuelta en más roca caliza, porque en realidad, bueno, estos están un poco en una zona más arcillosa, pero los de Santa Marina, luego os contaré de dónde han salido estos dos, porque los he traído aquí para hacer un homenaje Sí. a una persona que le tenemos mucho aprecio. Ujú. No son exactamente de ese sitio. Pero estaban en roca caliza, envuelta en más roca caliza, entonces es muy difícil verlos. Porque, de hecho, la zona donde están cogidos los primeros huevos era el esbarizaculos de los niños de Loarre. O sea, es una rampa que bajaban cuando hay un poco de nieve, el barro se hace agüica y se tiraban Y por se ahí tiraban de, por ahí de con un tobogán. plástico Sí, y- sí, sí. Sí. Entonces es una zona que conoce todo el mundo y nadie los había visto nunca. Y ahora hemos sacado, pues eso, cientos de huevos allí. Claro. O sea, cientos de huevos, no es que haya uno ahí. No, no, no. Son muchísimos. Claro, al final son nidos, ¿no? Que encontráis. Claro, estamos encontrando, están un poco... Mm. Hay nidos como tales, luego hay mucho trozo de cáscara y muchos huevos rotos porque tenéis que pensar que estos huevos, o sea, lo estamos encontrando en el frente de cabalgamiento de las sierras exteriores. O sea, se han levantado los Pirineos allí, luego el Prepirineo. Entonces han sufrido 70 millones de años de Claro. de Esfuerzo, choque de presión. placas, Esto estrés. sí. O sea, es una zona. Por eso aquí los veis tan fracturados y tan rotitos, esto que parecen escamas que me decías antes, en realidad son que se ha roto la cáscara y y de hecho, en alguno de los huevos están rotos por fallas, incluso, porque los vemos partidos por fallas y podemos ver el interior de los huevos. Pondremos fotos. Sí, todas las fotos pasaremos todas las que podamos pasar. Sí, sí. las pondremos Os las para pasaré. que se vea el documental. Una falla geológica, para quien no entienda de geología. Sí, Es una pasada. una falla geológica es una fractura que atraviesa un estrato o un fósil o una falla que tiene un plano donde se desplaza el bloque hacia abajo o hacia arriba y es una falla normal o inversa. Hay muchos tipos de falla. Oye, Carlos, hoy he venido con la equipación. He venido un hecho un programa pincel. paleontológico, así que he venido Ya te he visto con ya. esta camiseta de la marca Aldera, un saurópodo, todo retro, es preciosa. Tienen un montón Mola un montón, de camisetas frikis de geología, que esto nos encanta a los geólogos, sudaderas, tenemos cuadernos que son impermeables, que nos viene genial para hacer nuestros cortes geológicos, mapas topográficos. Aquí, aunque llueva, no se estropea nada. Ya, yo no me lo creía, y tuve que hacer la prueba porque tú no ves que parece papel, ¿no? Pero esto Claro, pero pero realmente es papel piedra, no es papel convencional. está hecho con papel piedra, entonces lo puedes mojar, lo puedes doblar, lo que quieras, que esto es, vamos. Y además tenemos un 15% de descuento si entráis en el link, que ya hay ofertas, pero se aplica sobre las ofertas. Así que bueno, id y disfrutando. Para la gente que no entiende de geología y paleontología, la gente dirá, bueno, pues esto es un huevo de verdad, es una roca, que explicamos un poco cómo es el proceso de fosilización y cómo se forman los fósiles, para que la gente entienda que esto no es un huevo de verdad, sino que es un fósil. Bueno, a ver, son las dos cosas. Bueno, es un fósil de... exactamente, Exacto. pero el paso, o sea, cómo evoluciona. Sí, O sea, cómo se pasa de cáscara a... Sí, sí. de ser un huevo de verdad al uso como lo conocemos hoy en día, a ser lo que vemos aquí. Pues mira, básicamente para que se forme un fósil, o sea, un fósil no deja de ser cualquier evidencia de vida pasada, ¿vale? Que ha sido integrada en las rocas, en el registro geológico, Ujú. y que es ahora estudiada por los paleontólogos, básicamente. O sea, porque tiene que ser... o sea, hay otras cosas que son
evidencias de vida pasada que ya no se pueden estudiar por paleontólogos, como puede ser el petróleo. El petróleo es lo que llaman un combustible fósil, es evidencia de vida porque son organismos decompuestos, pero están tan descompuestos que ya no los puedes estudiar. Ya no puedes identificar nada. Entonces, puedes hacer estudios moleculares y cosas, pero son microorganismos que se han destruido todos. Entonces, tienen que poder ser estudiados todavía, tienen que tener todavía un poquito de forma. Entonces, tiene que ser evidencia de vida pasada, o sea, no todo lo que llega hasta nosotros del pasado es un fósil, las rocas no tienen por qué ser fósiles, o sea, una lava de un volcán no es un fósil, tiene que ser algo vivo y tiene que ser o una parte del cuerpo o un resto de vida, de la evidencia de vida, como puede ser una pisada o un mordisco o caca o pis o un huevo, ¿vale? Todas esas cosas. Las cacas se llaman coprolitos. Sí. De copros, cacas, coprófago o coprofilio sonará. Del griego. Sí. Y litos, que es griego, piedra, ¿vale? Sí. Y las huellas se llaman icnofósiles. Y entonces yo esto, ya como profano, te lo pregunto, ¿cómo se pasa de la materia orgánica a la materia inorgánica? Es decir, yo, por ejemplo, tengo una cáscara de huevo, por seguir el ejemplo, ¿no? Sí. Que está ahí, se ha salido el pollo o se ha muerto, lo que sea, y está la cáscara de huevo entero. Esa cáscara, evidentemente, está compuesta por compuestos de carbono, quiero decir. Bueno, las cáscaras de huevo son bastante puñeteras para eso, porque es carbonato cálcico. No, es carbonato cálcico. Y de hecho es de los materiales que menos cambia su composición durante la fosilización. Y por eso están muy guays, porque nos permiten, o sea, tienen un tecnicismo, están formadas de carbonato cálcico bajo en magnesio, que es un mineral muy, muy estable, ¿vale? Tiene una parte proteica, porque en realidad la cáscara de huevo es un biomaterial, tiene una parte de proteínas y una parte de mineral, y están formadas de ese carbonato cálcico bajo en magnesio, calcita baja magnesiana, que es como lo llamamos los geólogos, pero es súper estable, es uno de los minerales más estables en condiciones naturales y de baja temperatura, hasta 200, 300 grados se conserva bien. Y eso permite, y esto es una cosa que igual os vuela un poco la cabeza, que los huevos son el sitio ideal para preservar la composición química desde hace 70 millones de años hasta ahora. Y la composición química de un huevo depende de la composición química del útero de la hembra que puso el huevo. Y esa composición química del útero de la hembra depende de dos cosas. De la temperatura a la que estaba el útero de esa hembra, por lo tanto, esto es un termómetro que nos permite saber si eran de sangre fría o sangre caliente, y del agua de boca que estaba bebiendo esa dinosaurio. Y ese agua de boca depende de las condiciones climáticas, depende de las plantas que estaba comiendo, depende de todo. Entonces, los huevos son un registro perfecto de la fisiología y de la paleoecología de ese animal. Entonces, curiosamente, solo de las hembras podemos saber cómo eran y cómo vivían solo a través de las cáscaras de huevo. Con muchos peros, mucho cuidado y muchas imprecisiones que tenemos que limpiar y luchar por ello, pero nos permiten saber qué tipo de plantas comían, si aprovechaban la vegetación baja, si aprovechaban la vegetación alta, si les gustaban más las plantas acuáticas, o si vivían en climas semiáridos o en climas muy lluviosos, o si ponían, si eran de sangre caliente, sangre fría o sangre templada, como es el caso de estos dinosaurios, que no llegan a tener un metabolismo tan activo como tienen las aves ahora, por ejemplo. Entonces, todo es eso porque justo estos fósiles son de los que menos cambian su composición, ¿vale? A la hora de fosilizar. La parte orgánica, esas proteínas, sí que se han generalmente destruido todas. Sí que es verdad que en algunos huevos de dinosaurio en el mundo se han llegado a encontrar restos de proteínas y, por ejemplo, hemos conseguido llegar a poder medir el color de los huevos de algunos dinosaurios porque se preservan por las proteínas. Por la degradación de esas proteínas, podemos estudiarla. Pero retomando, me he enrollado un poco, perdón. Sí. No, tranquilo. Es súper interesante, la verdad. el tema de la fosilización, básicamente, lo que sucede es que estas evidencias de vida pasan a formar parte del registro geológico, se entierran, para que nos entendamos. Y cuando se entierran, cambian, su ambiente cambia, pasa de estar en el medio ambiente que estamos a estar en un ambiente en el que están en equilibrio con las rocas de alrededor. Y van intercambiando elementos con la roca de alrededor y se van petrificando. Es un proceso, puede ser más rápido o más lento, dependiendo del medio en el que esté.
Hay medios muy buenos para fosilizar, como pueden ser pues los pozos de brea o las zonas, los lagos muy anóxicos que no tienen oxígeno, porque tenéis que pensar... Porque el oxígeno es que el gran enemigo. Claro, claro, el Al final oxígeno... la oxida y se lo come. Exacto, o sea, en realidad lo normal es que el ciclo de la vida del Rey León es cómo funciona la naturaleza. Si tú te mueres o si un huevo se eclosiona o esto, lo que va a pasar es que algo se lo va a ir a comer, ese algo que se lo coma luego va a cagar, eso que lo cague luego se lo va a comer algo la caca, va a acabar dentro de una planta y va a volver a usar el carbono y va a entrar en el ciclo. Claro. Pero a veces ese ciclo se rompe porque este elemento vital muy pocas veces queda secuestrado de ese ciclo porque cae en un sitio donde nada llega a aprovecharlo. Y en ese caso es cuando llegan los fósiles. O sea, estamos hablando... Sí, que se queda enterrado. Claro, un sesgo brutal. Entonces es muy difícil encontrar fósiles. Con estos huevos del barre tenemos una suerte increíble porque la primera que nos hace un favor es la madre. Porque estas dinosaurias enterraban sus huevos. Entonces ese primer paso, que es el enterramiento rápido, Ya está viene hecho. Entonces tenemos facilidad de que aparezcan. Por eso encontramos tantos cuando los encontramos. Oye, llama la atención que lo que es la corteza del huevo es como muy gruesa, ¿no? Son Es muy varios gruesa. A milímetros. cambio son súper porosos. Ya os mandaré también un corte de un huevo para que lo veáis. Si calculamos, si contras el número de poritos que tienen, no me sé los números de memoria, pero digamos, por centímetro cuadrado igual tienen 400 poros. O sea, los huevos, un experimento que cualquiera podéis hacer en casa si queréis, coger un huevo fresco, esa es la cosa, coger un huevo idealmente recién sacado del culo de la gallina, si no, recién comprado y con la fecha de caducidad temprana. Si lo metéis en agua, burbujea. Y eso es porque la cáscara de huevo, aunque no parezca, es muy porosa, porque el pollito tiene que respirar. Al final no tiene un cordón umbilical enganchado a la madre para poder respirar, entonces tiene que respirar. Entonces burbujea y sale el gas que queda todavía dentro del huevo cuando lo metes en agua. En un huevo de ave igual hay 90 poros o 40 poros por centímetro cuadrado dependiendo del pájaro, ¿vale? Estos tienen entre 400 y 1000 poros. Son mucho más porosos. Son súper porosos. Eso es porque, primero, tiene una cáscara muy gruesa para permitir poder ser tan grandes, porque luego hablaremos un poco del tamaño de los huevos, pero... Y no hemos comentado qué tipo de especie, bueno, o qué posible sí. especie es. Pero eso luego lo comentamos, sí. Pero bueno, estos huevos pelean 15 centímetros, un balón de balonmano. Me parece que es la medida, o sea, con una mano se puede levantar. Entonces, con una cáscara más fina se romperían. Entonces necesitan esta cáscara gruesa para seguir siendo estables. Sí. Pero para que el pollito pueda respirar tienen que ser mucho más porosos. Y a cambio, eso hace que si los dejaras en la superficie, se desecarían. Entonces por eso tienen que estar enterrados. Y por eso podemos calcular también una cosa que en jerga se llama conductancia. Podemos calcular cuánto respira el huevo a través de esos poros para saber si podía estar desenterrado, parcialmente enterrado, lo podían tapar con hojas o tenía que estar enterrado. Y estos en concreto eran dos enterrados. Pues yo eso no lo sabía, ¿eh? Jolín, qué pasada. No, qué pasado. Y de dentro también, o sea, estamos viendo la parte de fuera, pero de dentro... Si lo pongo ahí, para coger el plano, perfecto. Pero de dentro también hacéis el estudio de cómo es su composición por dentro. Sí, lo que pasa es que normalmente están vacíos. O sea, no... Estamos intentando encontrar embriones, que sería nuestro sueño. Porque una de las cosas que preguntabas es qué dinosaurios ponía. Sí. No lo sabemos exactamente. Tenemos sospechas muy bien fundadas, pero no lo puedes confirmar hasta que te encuentras Bueno, hay 3 casos. O te encuentras el embrión dentro del huevo, el pollito. Que no es el caso. Que no es el caso porque es muy raro. En todo el mundo, de estos dinosaurios en concreto, se han encontrado 3 embriones. 2 en un barranco en Argentina, en un sitio que se llamaba Ucamahuida, que ahora se llama Ucamahuevo, porque tantos huevos hay. Entonces ahí se han encontrado muchos embriones en unos nidos que hay en una zona, y unos metros más arriba se ha encontrado, creemos que unos metros más arriba, porque es un huevo que fue expoliado, apareció en un mercadillo en Inglaterra y luego se recuperó, pero de otro dinosaurio de ese grupo distinto, pero fue expoliado. Sí. Y luego en Mongolia, y hay otro femurcito por ahí, o una tibia, en Estados Unidos. O sea que son muy, muy raros. O sea que si encontréis un embrión sería la bomba. Ese día nos hacemos famosos, de verdad. Muy chulo. Ya vengo a contaroslo otra vez. Sí, por supuesto. O sea, como estáis buscando y sacando huevos todavía, claro. posibilidad de que aparezca un embrión, pues... Yo espero, o sea, yo confío. Pero es muy difícil, ¿eh? Ya os digo que de estos dinosaurios se conocen muchos huevos en todo el mundo. Es una cosa que no
No tenemos todavía claro por qué, pero parece ser que estas hembras ponían muchos huevos y los enterraban, entonces los encontramos mucho. Además, esa cáscara tan gorda hace que fosilicen muy bien. Se encuentran por todo el mundo. Yo colaboro con una colega que se llama Harsha Dirnan de la India, que estudia unos huevos muy parecidos en la India y tiene cientos de huevos también, muy parecidos. Tampoco tiene embriones. ¿Y cuántos expertos en huevos en el mundo estáis? Pues seremos... Claro, estamos hablando aquí con Sí, sí. expertos en huevos, que parece como que hay 20 por aquí, A ver, en Zaragoza, no. pero no. En todo el último congreso de expertos en huevos estuvimos 50 o 60. ¿Dónde fue? Más o menos. En todo el mundo. Pues el último fue en Wow. China, yo creo. La última vez que nos juntamos, yo creo que fue en O China. sea, estáis 50 o 60 personas que Sí. entendéis de Todo el mundo. huevos de... Sí, de o sea, habrá fósiles. más. Entiendo que no todo el mundo pudo venir, pero por ahí están los Pero números. sois poquitos. Sí, somos Hay que tener en una cuenta pequeñita. que tanto esa paleontología tiene tanto geólogos como biólogos. Y al final hay muchos geólogos que se decantan por la paleontología, porque al final es una disciplina fundamental dentro de nuestra ciencia. Está, caballo. Sí, sí. Y una cosa, para que nos hagamos idea de cómo era el dinosaurio que puso estos huevos, que estamos hablando de un dinosaurio grande. El dinosaurio muy grande. O sea, esos 3 embriones que tienen huevos muy parecidos a estos son embriones de cuellilargos, de saurópodos, titanosaurios en concreto. Herbívoros. Herbívoros de 4 patas, colas muy largas, cuellos muy largos, es el piecito de las películas. Los grandes de Jurassic Park. Los El grande, ese grande primer Jurassic dinosaurio Park. salía del Sí, de que Jurassic comen Park. copas de los árboles Exacto. así. Sí, además iba a traer un muñequito y no lo he encontrado. Entonces, sí, pues esos son estos grandes saurópodos que en principio en España, en estos huevos, no lo hemos comentado tampoco, tienen entre 70 y 66 millones de años. Estamos trabajando para concretar eso porque una de las cosas que hace encontrarlos en el Pirineo es que la geología es complicada. Sí. Es un poco, estamos haciendo ahora, de hecho, acabamos el estudio magnetoestratigráfico, lo acabamos la semana pasada de ver las muestras. O sea, lo sé porque me ha llegado la factura, no he visto yo todavía las muestras. Con ese nombre tenía que ser caro. Eso seguro. No, ha sido más barato de lo que yo esperaba. Pero bueno, básicamente lo que hemos hecho ha sido medir la orientación del polo norte de las rocas, cambia cada unos 400.000 años. Entonces hay una escala que sabemos cada cuánto pasan esos cambios. Entonces, justo debajo de estas rocas en Loarre hay una zona que más o menos sabemos qué edad tiene, porque hay unos fósiles marinos que conocemos. Entonces lo que estamos contando es cuántas veces se ha invertido el polo magnético desde esas rocas hasta los huevos. Entonces con esas inversiones podemos aproximar la edad. O sea, ¿Y cómo sabéis cuántas inversiones hay? Porque esto, nos vamos a ir de un lado para otro, pero bueno, a eso hemos venido, ¿no? Sí. Hombre, es que Es una charla improvisada. ¿sabes? Sí. Esto se descubrió porque la corteza oceánica, que se forma en las dorsales oceánicas, se va formando a un ritmo más o menos constante a lo largo del tiempo, ¿vale? Y son rocas volcánicas, además muy ricas en minerales que son fáciles de datar con métodos radiactivos. Entonces es la roca ideal para datar. Y además tienen minerales que se orientan con el polo norte y el polo sur. Entonces, si tú vas cogiendo desde el centro de la dorsal atlántica hasta las costas del Atlántico, tú vas viendo que está todo bandeado en bandas de orientación normal, que es como llamamos a la orientación del polo con el norte abajo, que es lo que pasa ahora, en realidad. O sea, aunque cosas de... O sea, el imán... Bueno, esto es un rollo, pero básicamente como ahora se llama normal y al final al otro se llama inversa, ¿vale? Entonces todo está cortado en banditas, normales, inversa, normal, inversa, normal, inversa, normal, inversa. Entonces, como tenemos un registro tan bueno en el fondo oceánico, con rocas que podemos datar y cada cuánto ha cambiado de normal a inversa, esta escala global que llega desde hoy hasta hace 180 millones de años nos permite datar todas las rocas del mundo de forma relativa, porque tú al final tú te encuentras una serie de blancos y negros, entonces siempre necesitas un punto de ancla para empezar a contar. Entonces tienes que tener la suerte de tener un punto donde empezar a contar para poder ir contando blancos y negros. O sea, es un trabajo interesante. ¿Y cada cuánto tiempo? O sea, el cambio de, es que es un poco la alineación del eje es irregular, es- porque esto se produce como todo en este planeta es imperfecto. O sea, el campo magnético de la Tierra se produce porque el núcleo
terrestre gira dentro. Sí, que nos lo contó el otro día, ¿te acuerdas? Antonio Casas. Exacto. Pues Casas nos lo contó que era sólido. Exacto. Y está girando como una moto dentro del. Sí. O sea, bueno, igual una moto no es el mejor ejemplo, pero bueno. Entonces eso genera un campo magnético. Pero ese giro es irregular. De hecho, incluso tiene unas imperfecciones. Hay unas historias, hay unas cosas Bueno, de hecho, hay guapas. noticias de que a lo mejor paraba. Bueno, Sí, que, bueno. que lo vas a ver, sí, pero. Pero bueno, está ahí. O sea, este campo magnético, según como el giro es irregular, de vez en cuando se invierte, pero no lleva un ritmo constante. Entonces, hay veces que hace excursiones, que es que cambia muy rápido y vuelve a subir, otras veces hace cambios. Esto, de hecho, si ahora ya no, porque como los GPS nos han vuelto idiotas, ya nos lo dan todo hecho. Pero antes, no sé si recordaréis, esto igual me estoy datando yo a mí mismo ahora, esto es otro método de datación relativa. Si os acordáis, en los mapas antes había que mirar a la hora de usar la brújula, tenías que mirar la deriva, la declinación y todo, la tenías que mirar para corregir según los años que habían pasado desde que habían hecho ese mapa. Claro. Porque te podía ir un poquito, porque el polo norte se mueve. Sí. Entonces Sí. tenías que corregir un poco, dependiendo de la precisión que necesitaras del mapa. Cerca de los polos la declinación magnética es muy alta. Exacto, sí. Son muchos grados, o sea que ahí sí que Entonces había ciertos plomillos y poco. Y si ibas un mapa muy viejo, tenías que hacer una gran corrección porque te podías llegar a perder en zonas complicadas. Sí. Entonces, no. Qué curioso. O sea que estamos hablando que estos huevos tienen unos 70 millones. 70 millones de años. Y son animales muy grandes. Pero es curioso porque los huevos realmente son pequeños, ¿no? Exacto, sí. O sea, estamos hablando. A ver, Para el tamaño. son los huevos Sí, para un más tamaño de un grandes, bicho casi de los más 12 grandes que hay. metros o- Pero eso estamos hablando, unos huevos de 12-15 centímetros, una madre de 15-20 metros. Claro. O sea, el pollito aquí enroscado os lo tenéis que imaginar como un bebé enrolladito, Ujú. abrazándose el cuello y la colita, Sí. pero sería un bicho de unos 25 centímetros que va a multiplicar su tamaño pues por 100 veces. Oye, y para romper el huevo con esa cáscara tan gruesa no tenía problemas el. Esto está en discusión, esto hay aquí. No sé, se me ocurre, Esto porque es una polémica. a mí me gustan mucho los pájaros Claro. que tienen algunos problemas para salir, pero Exacto. vamos, Es una pregunta buena. Sí. es Sí, una- sí. Algunos pájaros y las tortugas y otros Tienen un animales diente- tienen un diente de huevo Sí. en el pico, un córneo. Entonces se postuló con uno de los embriones que se encontró en Argentina, en Aucamahuevo, le identificaron una estructura que podía ser el diente de huevo. Y se publicó como un diente de huevo y que decían que les ayudaba a romper la cáscara. Pero con el otro huevo que se encontró en Aucamahuevo, dijeron que, o sea, hicieron un estudio de que la inclinación de la posición del diente del bulto ese no podía ser y propusieron otro diente de huevo distinto, entonces eso está discutido. Ujú. Pero sí, es probable que tuviera una estructura. O sea, el diente de huevo es una estructura córnea que tienen los pollitos cuando nacen, que si alguien busca en Google ahora una foto de un pollito se ve, que la utilizan para hacer presión y el propio giro de la cabeza del pollo, hacer toda la fuerza en un punto, hace mucha fuerza y rompe No, la porque cáscara. por mucha porosidad que tengan, es decir, con ese grosor de No, son cáscara, difíciles de duros. romper. De hecho, para que no se rompan precisamente, no sé, Exacto, tú has sí, dicho sí, que sí. son, no sé, Pero me bueno. parece. Ya. Luego pasa otra cosa, Sí. que es que y esto en estos dinosaurios en concreto no llega a ser tan significativo, pero en cocodrilos, por ejemplo, llega a ser muy, muy importante. Si habéis visto alguna vez un documental de cocodrilos, parece que los huevos son blanditos, Ajá. pero los huevos de cocodrilo son duros. Lo que pasa es que el cocodrilo se los va comiendo por dentro porque los dinosaurios, los cocodrilos y las aves obtienen el calcio para formar sus huesos de la cáscara. Huevo. Ostras. Entonces se van alimentando de la cáscara Ajá. y la van comiendo por dentro, hacen unos cráteres y forman los huesos. Y eso va debilitando la cáscara desde dentro. Entonces en cocodrilos la llegan a hacer, además aparte, luego pasa una cosa muy chula, que es que estos cocodrilos viven en simbiosis con unas bacterias dentro de los nidos que hacen como caries y se van comiendo el huevo por fuera. Ostras. Entonces cuando salen ya es casi telilla ese huevo, Sí, se ha sí. quedado hecho migas. Entonces aprovechan esta... Qué chulo, han incorporado el calcio a sus huesos. Claro, exacto. Qué exacto. bueno. Entonces en las tortugas y en otros y en anfibios y cosas más tempranas lo sacan de la yema. Por eso no os hagáis una tortilla de huevos de tortuga. Va a saber mal. Va a tener un sabor desagradable. O sea, que estamos hablando de 60 millones. ¿Eso qué era para la gente que no sabe, ¿no? Sí. Eso, digamos que en la época geológica Que había. separan eras, ¿no? Y luego dentro de las eras, periodos. Claro, esto es el final del Cretácico. Esto es justo Y eso es la era terciaria. el final de la secundaria. Sí.
Entonces, Aquí hay que mencionar que, bueno, ya lo hemos comentado alguna vez, que en geología utilizamos la unidad de medida es el millón de años, que Claro, es sí. mucho tiempo, pero Sí, realmente, claro, bastante. si estudias el tiempo que ha sufrido la Tierra o el universo, es una unidad pequeña realmente. Entonces, luego tenemos eras, eones, periodos, incluso dentro de los estratos tenemos las facies, entonces hay diferentes formas de. Bueno, la facie no es una unidad Vamos, eso. de tiempo geológico, pero sí que tenemos diferentes formas. O sea, estamos hablando del final de la secundaria Sí, y antes del terciario. exacto, justo antes de que pase eso. O sea, de hecho, lo que marca esa transición entre el Mesozoico y el Cenozoico, que es lo que era el secundario y el terciario antes, es la extinción de los dinosaurios. Es el momento en el que cae ese meteorito y extingue a los dinosaurios. En Es Chisutu, lo que marca el tránsito de una época a otra. Hace 66 ¿Cuánto millones. tiempo vivieron los dinosaurios? Cuando, digamos, Pues mira, los dinosaurios aparecen hace unos 230 millones de años, aproximadamente en el Triásico Medio, que sería el principio más o menos. Al principio, o sea, el Triásico empieza hace 251. Soy muy malo para las fechas, ¿vale? no pasa nada. Todo esto, Yo por también. favor, comprobarlo todo. Ir a la, Sí. disclaimer, tabla estratigráfica internacional, por favor, ir a mirarlo allí porque soy un poco no cuidadoso con estas cosas. Triásico empieza hace unos 250 millones de años, 251 creo. Los dinosaurios aparecen entre 230 y 215, depende de. Bueno, sí, por ahí, vamos a dejarlo porque si nos metemos con lo que es un dinosaurio también podemos estar hablando para otro podcast. Sí. Y viven hasta ahora, porque en realidad las aves son un grupo de dinosaurios. Pero lo que estamos pensando cuando todos hablamos de dinosaurios hasta en la la cabeza, extinción, digamos. los esa- dinosaurios no avianos, los dinosaurios no aves, se extinguen hace 66. Entonces están sobre la faz de la Tierra unos 180-185 millones de años. Jo, que es una barbaridad. Que es una burrada. Es una O sea, burrada. Hay mucho. Es que el profano si nos hacemos idea de que han estado Claro, o sea, están, siglos y ya está, pero no. aparecen un poco antes que los mamíferos y si cuentas las aves están hasta ahora, o sea que llevan más tiempo aquí que nosotros, Sí. ¿vale? Entonces es mucho, mucho tiempo. Y de hecho es tanto tiempo que a mí hay un ejemplo que me gusta mucho. Si cogemos dos dinosaurios que conoce todo el mundo, el Tyrannosaurus Rex o estos huevos de Loarre, pero Tyrannosaurus Rex y el Diplodocus, Ujú. la distancia que hay entre nosotros y el Tyrannosaurus Rex es más corta que la que hay entre el Tyrannosaurus Rex y el Diplodocus. Fíjate. O sea, si el Tyrannosaurus Rex le hubiera dado por ser paleontólogo, hubiera escapado Diplodocus. Sí, sí. ¿Qué pasa? ¿Vale? No hay tanta distancia. Es que son 180 millones de años. Claro, es que es eso. muchísimo Y el tiempo. Tyrannosaurus vivió hace 66, ¿Y nosotros Diplodocus cuánto, hace 150. cuánto llevamos en la Tierra? ¿Un millón? un millón o algo así. No, Eso no es... También depende de lo que consideres un homínido, Sí. o un humano, o un esto. Y como puede ser que los dinosaurios no hayan desarrollado una mente a lo mejor, no sé si, ¿cómo llamarlo? Inteligente para. Que al final son muchos millones de años para la evolución. Pero... Ya, son organismos totalmente diferentes, ¿no? O sea, te quiero decir, yo creo que Pero es curioso, ¿no? Quiero decir, al final. La... Son muchos La- millones de años. Claro, es que son muchos millones de años Sí, que le sí, puede sí, haber dado pero- para desarrollar una especie que fuera. ¿Sabes? Que se pudiera desarrollar no solo a nivel de ecosistema, sino también tecnológicamente. Al final son un montón de millones de años. Pero a ver, es o una sea, curiosa, es ¿no? que esto es... O sea, Ajá, no- estamos acostumbrados a ver... Esto es una visión muy ombligocentrista, muy... Sí, sí, por supuesto. Muy, por supuesto. o sea, nosotros como hemos aprendido a hacer micrófonos, creemos que esto es lo mejor del mundo. A ver, hay aves que utilizan cierta tecnología, hay aves que saben utilizan palos para hacer cosas, utilizan ciertas herramientas, no llegan a tanto, pero no sé si habéis visto algún vídeo de estos de cuervos haciendo cosas que es para, Sí, o sea, sí, dan un es poco de bastante. pánico. Sí, Lo sí. que puede hacer un cuervo, o sea, te quiero decir, yo no les daría una oportunidad a tomar decisiones, porque vamos, no lo tengo muy claro. Pero bueno, o sea, la evolución al final es un proceso. Esto lo contaba Stephen Jay Gould también, que decía que si rebobinábamos la cinta de la vida y le volvíamos a dar al play, no iba a pasar lo mismo. Claro. Entonces, la contingencia de la evolución, muchas de las cosas, aunque esto es una cosa que también está en discusión, son casualidades. Entonces, sí que es verdad que parece que hay algunos eventos que tienden a ser inevitables en tiempo infinito, Ujú. pero hay otras cosas que no tienen por qué llevar el mismo camino. Hay veces que la evolución tiende a algunas cosas, hay problemas que se solucionan más o menos de la misma manera, sobre todo cuando ya... A ver, ¿cómo me digo esto sin complicarme mucho la vida? Hay un momento, cuando ya has tomado un camino evolutivo, Sí. nosotros como organismos tenemos ya una serie de herramientas en nuestro equipaje evolutivo.
¿vale? Herramientas y límites, ¿no? Sí, exacto. Entonces tú tienes, o sea, al final y al cabo, como vertebrados tenemos huesos para hacer las cosas. Sí. Entonces, todos los vertebrados que van a alzar el vuelo lo han desarrollado modificando en principio, las extremidades anteriores en forma de alas. Claro. Lo han hecho de 3 formas diferentes, que sepamos. Por lo menos hemos encontrado pájaros, han alargado el dedo 2 y el 3, o sea, el índice y el anular. No, el índice anular, no, lo he dicho bien. Sí. Bueno, 2 dedos. El índice- Tú tranquilo. Es que sí, el 2 y el 3. Es que ya, mira, tiene triste esto, ¿eh? Tú tranquilo, 2 dedos. Dos dedos los han alargado mucho y los han desarrollado para alargar y han utilizado plumas. Claro. Los pterosaurios, que son estos reptiles voladores que mucha gente confunde con dinosaurios, pero que son primos, pero no son dinosaurios, alargaron el dedo 5. O sea, lo que tiene son meñiques muy largos, ¿vale? Y cuelga toda su ala, que es una membrana, parecida un poco a la de los murciélagos, Sobre el dedo. cuelga del meñique. Y los murciélagos, que son los mamíferos, solucionaron el mismo problema alargando los 5 dedos. Y tienen alas con los 5 dedos, bueno, varios dedos alargados. No sé si son 5 o 4 ahora. Sí, que eso- Pero todos han alzado el vuelo, o sea, el ala han solucionado de 3 formas distintas, pero básicamente han utilizado su extremidad anterior, Sí. que era lo que tenían disponible, porque todos eran vertebrados, ¿vale? Entonces es allí al final o sea, Un mecanismo de adaptación. sí, y Al como- entonces- no es una decisión como tal, pero sí que No, es, claro, un- claro, que que es- sí, sí. que es un camino evolutivo, porque nosotros, por ejemplo, pues igual hemos empleado más tiempo a agrandar el cerebro, a tener más capacidad de construir cosas, y eso hace que nuestro cráneo sea grande, Claro, seamos claro. pesados y ya nos hemos quitado la capacidad de volar, por ejemplo. Claro, exacto, exacto. O sea, y tú llega un momento que tú probablemente una vez en el momento, o sea, queda por preguntarte, en el momento en que ya has desarrollado el lenguaje, igual el micrófono es inevitable. Claro. O sea, eso igual sí que puede que pase, que en el momento en que ya Sí. tienes esas comunicaciones, todo ese desarrollo ya sea una cosa igual no se parece el micrófono a esto, Y los, pero y los dinosaurios pero igual parece otro. en aquella época pues no necesitaban más evolución, quiero decir, igual No, eran pero eso no funciona así. los reyes del O sea, eso en general ecosistema. no funciona así. O sea, normalmente hay una cosa que se llama en biología el principio de la reina roja, que si os acordáis de la peli o el libro de Alicia en el País de las Maravillas, decía que hay que estar siempre corriendo para quedarse en el mismo sitio. Entonces la evolución nunca para. O sea, la evolución los animales siempre están adaptándose para no perder el sitio. Porque en el momento en que pierdes el paso, te comen. O mueres. Pero tenían o te- competidores que les... Sí, otros que les- dinosaurios otros o mamíferos Sí. o otras cosas. O sea, durante mucho tiempo la mejor forma de ser un animal terrestre era ser un dinosaurio. Pero eso no hay ninguna garantía de que sea así. Salvo en casos muy, muy concretos, los animales tienden a seguir cambiando. O sea, es que se me ocurren hay muy pocos animales que no hayan cambiado Evolucionado, claro. a lo largo del... O sea, Ujú. es verdad. O sea, uno de mis animales favoritos son los ornitorrincos. Sí. La mejor forma de ser un ornitorrinco es ser un ornitorrinco y llevan los últimos 25 millones de años, si tú eres un ornitorrinco del Mioceno, No ha cambiado mucho. han perdido una muela. En 25 millones de años han perdido una muela. Pero bueno, igual un experto en ornitorrincos fósiles se enfada, pero no. O sea, han perdido una muela, ahora no tienen dientes, tienen una cosa... La están volviendo a inventar, pero de otra forma. Pero vamos, no han cambiado mucho. Los propietarios de estos huevos, con el tamaño tan excesivo, ¿no?, que tienen, o sea, depredadores pocos tendrían, ¿no? Porque Pero bueno... o también había carnívoros tan grandes como ellos. ¿O? No, a ver, o sea, dentro de este grupo son pequeños. Porque los titanosaurio quiere decir reptil gigante, ¿vale? Titán de los titanes, de los griegos. Los titanosaurios son el grupo de animales terrestres que ha alcanzado mayores tamaños sobre la faz de la Tierra, ¿vale? En Sudamérica hay titanosaurios como Dragnotus o Argentinosaurus o algunos de este grupo, no me están saliendo más nombres, que llegan a los 40-50 metros de longitud. Ostras. O sea, llegan a ser animales muy grandes. Eso es más que 2 autobuses. Es una pasada. Sí, sí, sí. Un O sea, bicho. 3. O sea, estamos hablando de animales muy, muy grandes. Aquí medían 15 metros, 20 alguno. O sea, estamos hablando de animales, para este grupo de dinosaurios, relativamente pequeños. Las faunas que llegan a Europa en estos momentos
son faunas pequeñas, que es otra de las cosas que estamos estudiando. Europa entonces era... Sí, eso es muy interesante, porque Sí. entonces los continentes no eran como ahora. No, claro, Era un claro. continente único o se No, estaba no, ya no. desmembrando. Aquí ya estaban fragmentados, bastante fragmentados. Europa era, o esta parte de Europa era una isla, Ujú. no muy pequeña, no tenemos que pensar en una isla como Mallorca o sea, era una isla, la isla iberoarmoricana, que sería pues gran parte de Iberia y parte de Francia, o sea, estamos hablando de un territorio grande, Sí. pero que podría tener cierto factor insular que hiciera que no pudiera haber animales muy grandes. De hecho, el dinosaurio, el titanosaurio más grande que hemos encontrado es uno que describimos en 2022, que se llama Apatosaurus, que ya llegaría a los 20 y pico metros, y ese tiene los ancestros son sudamericanos. Es un grupo que no tenía por qué haber estado aquí, que es un visitante, digámoslo así. ¿Y nos ha descubierto un, ¿Y un cómo? dinosaurio nuevo en Galve hace poco? O puede ser. O... Sí, en Galvez se encontró hace poco el Oblitosaurus, Sí, que pero es... ¿qué tamaño tenía? No, pero es muy pequeñito. Además es ¿no? mucho más antiguo. Oblitosaurus es... Sí. A ver, que me tengo que acordar. No, tranqui. No, sí. Tendrá 150... Es que no me acuerdo qué es. Sí, pero que es anterior, ¿no? ¿Te refieres? Sí. Vale, no es la misma Pero época. ¿es de Galve o de Riodeva? Igual es de Riodeva, A lo mejor igual es de sí, Riodeva. puede ser. 150 millones de años, algo así. Sí, Esto es de, sí, de sí, otra, sí. de otra ¿Y historia. cómo llegan los dinosaurios a una isla? Porque Bueno, o sea, lo primero no tiene por qué haber sido una isla todo el rato. Esa es la gracia. O sea, digamos que el origen de los dinosaurios es cuando el continente es único. sí, los dinosaurios se forman cuando se está formando la gran Pangea. O sea, bueno, cuando ya se empieza a resquebrajar la gran Pangea, que es a lo largo de la evolución del planeta, los continentes se han reunido y desunido varias veces, ¿vale? Entonces, ha habido grandes momentos de Pangea y grandes momentos de continentes separados. Entonces, es un ciclo que a mí me hace gracia ese ciclo porque ha pasado 2 o 3 veces. Entonces, creo que aquí los geólogos nos pasamos de buscar ciclos para todo, pero bueno, ha pasado 2 o 3 veces que todos los continentes Sí, estaban... No es un gran ciclo. Sí, sí. Estaban todos juntos. Entonces, está un poco discutido, pero parece que el origen es en el hemisferio sur. Tiene un poco de trampa, casi toda la masa continental estaba en el hemisferio sur, entonces era bastante probable que fuera en el hemisferio sur. Y por eso hay Entonces, más dinosaurios en Níger y en toda esa zona, ¿no? bueno, pero lo de Oh. la zona de Níger esos dinosaurios también de esa época son más recientes. Más- Estamos hablando de antes. Claro. Pero sí que es verdad que en el Triásico medio, cuando os he dicho que aparecían, todos los registros o casi todos los registros son de zonas ecuatoriales del hemisferio sur y solo es en el Triásico superior cuando empezamos a tener cosas por Europa y Norteamérica. Entonces, cuando al mismo tiempo estamos encontrando otros vertebrados en otras zonas del mundo. Entonces, parece ser que los dinosaurios no eran muy abundantes fuera de esa parte sur. ¿Vale? Todo esto, igual mañana aparece otro registro porque son muy escasos estos fósiles, ¿vale? Ok. Pero hay algunas zonas en Argentina que son especialmente ricas. Entonces parece que ese origen está más o menos claro, o sea, la hipótesis actual es que se originan allí y se van dispersando en principio en los climas más cálidos, pero poco a poco se van adaptando a todos. Eran, sobre todo en esa época, no están bien diferenciados los grandes grupos de dinosaurios todavía, o sea, sí que existen ya los sauropodomorfos, los ornitisquios y los terópodos, que son los 3 grandes grupos de dinosaurios, pero todos se parecen mucho, al final son bichos generalmente bípedos, generalmente gráciles, Sí. generalmente omnívoros, que pueden aprovechar cualquier ecosistema. Lo que tenían diferente es que tienen las patas debajo del cuerpo, o sea, no, si habéis visto, si pensáis en una lagartija o un cocodrilo, Sí. tienen las patas sacadas fuera del cuerpo. Sí. Entonces, eso a la hora de correr tiene un coste energético. No voy a decir que los cocodrilos no corran, porque habéis visto ver un Sí, cocodrilo galopar, Corre guapísimo, bastante. Sí. pero tiene un coste energético excesivo, ¿vale? El cambio de meter las patas debajo del cuerpo, que exige un cambio de la estructura de la cadera, todo esto lo estoy personificando un poco, son cambios evolutivos que se hacen, la evolución lleva esos cambios, hace que sean más eficientes a la hora de correr y de caminar y desplazarse. Entonces, son más eficientes al comer, son más eficientes al desplazarse, empiezan a competir con otros grupos y sobre todo se produce una gran extinción al final del Triásico medio y la aprovechan. O sea, del Triásico superior y la aprovechan. Entonces, se crea un vacío de nichos ecológicos.
Los nichos ecológicos es como si llamamos a las profesiones de los animales en la naturaleza o de las plantas. O sea, si tú tienes un león que come cebras y una cebra que come arbustos y un ñu que come lo que coma un ñu, que no es o sea, otra cosa, pues la cebra tiene la profesión de comer arbusto, el león tiene la profesión de comerse la cebra y todo eso. Cuando hay una extinción, se quedan muchas oportunidades de trabajo Sí. despejadas, ¿vale? Entonces, el primero que llega y el más flexible al adaptarse es el que más va a poder aprovechar esas cosas, ¿vale? Normalmente suelen llegar organismos muy generalistas que llamamos, que son los que igual les da ser carpintero que albañil, Sí. y luego ya llegan los de cuello blanco, cirujanos y cosas de esas. Los dinosaurios lo que hicieron fue ocuparlo todo y luego especializarse. Claro. Entonces tuvieron mucho éxito evolutivo y fueron, de hecho, el principal competidor en aquella época eran los mamíferos y nos dejan un poco de lado. Los mamíferos vamos a ser segundo plato muchos millones de años hasta que desaparezcan la gran parte de los dinosaurios. Y nos dejen los nichos libres. Y pues va a pasar lo mismo. Se queden los nichos libres y haya otra oportunidad y nos toque a nosotros. Pero eso. ¿Qué tipos de mamíferos convivían con los dinosaurios? A ver, informalmente. A los que podemos ver. No. Es una. En I6. Variaciones sobre el tema rata. No. O sea, son animales normalmente de pequeño tamaño. Roedores, hay algunos. No, los roedores tampoco. ¿No? Son. O sea, sobre todo hay. Es que en realidad, o sea, aparecen los primeros marsupiales, los primeros euterias, pero estamos hablando de grupos que no tienen nada que ver. O sea, nuevamente son grupos que te podrían parecer roedores. Sí. Porque están haciendo lo mismo que los roedores, entonces acaban pareciendo roedores, pero no son roedores, no están nada emparentados. Entonces, si los vieras, pues parecen ratoncillos, mamíferos de pequeño tamaño, peludines, que vivían normalmente, eran fosoriales muchas veces, o sea que vivían excavando, Sí. y generalmente es un pequeño tamaño. Aunque hemos encontrado, hay un fósil muy muy chulo de un mamífero en China que se llama Repenomamus que se había merendado un dinosaurio. Ostras. O sea, lo tiene en la tripilla. Qué guay. que había relaciones presa-depredador en las dos direcciones. Ese partido se ganó, ¿eh? Sí, Por parte sí, de los ahí mamíferos. 1-0. Pero 1-muchos. Ese era el amo de los mamíferos. Reconocido. O sea, que algunos podían ser depredadores. Sí, qué bueno. Pero bueno, normalmente los mamíferos los encontramos, salvo excepciones, los encontramos por sus dientecillos y cosas muy pequeñas que nos salen. Sí. Esto es una cosa que igual sorprende a la gente. Cuando excavamos todo, incluso estos huevos, toda la tierra que recogemos la guardamos y la procesamos, la lavamos como si estuviéramos buscando oro, la pasamos por tamices de diferentes luces de malla y después revisamos todo lo que hemos separado para ver si hay microfósiles. Entonces todo eso, ahí sacamos dientecillos, semillas, claro, pequeños invertebrados que nos permiten reconstruir el ecosistema. Cuando la gente ve una paleoilustración, un paisaje del Mesozoico, sí, puede pensar que hemos pintado la mama poniendo los huevos y que todo lo de detrás está inventado. Pues no. O sea, normalmente hay mucha ciencia detrás de todas esas cosas. Todos los microfósiles, claro. Y está aportado, o sea, el pintar el paisaje es uno de los trabajos que hacemos. Entonces los mamíferos normalmente muchas veces los encontramos, o sea, yo le he puesto nombre a 2 mamíferos y ha sido siempre, hemos encontrado 4 dientes, pero 4 dientes tan raros que sabemos que eran únicos. Entonces no se habían encontrado en ningún otro sitio. Sí. Y también hay que mencionar que, como hemos comentado, los fósiles también son las ignofacies, que son las huellas de los dinosaurios. ¿Y qué podemos saber a través de las ignofacies? Yo creo que es un tema interesante, ¿no? O sea, todos los ignofósiles nos cuentan cosas como... O sea, un ignofósil es la interacción entre un organismo y la roca, y el sustrato, que se dice que el sustrato puede ser una roca, puede ser un sedimento, puede ser un hueso. O sea, puede ser, si a ti te muerde un cocodrilo y luego fosiliza el brazo, las mordiscos del cocodrilo, el sustrato va a ser tu brazo, ¿vale? Entonces esto nos permite saber su comportamiento, las interacciones ecológicas que entre ellos y un montón de cosas. O sea, de hecho, tengo una... Su peso, ¿no? El peso, la velocidad. Claro, exacto. O sea, con las huellas de dinosaurio podemos calcular la velocidad, cómo se desplazaban. Sí que es verdad que normalmente esto es una cosa... O sea, tú cuando dejas huellas en el barro no te estás desplazando en condiciones ideales, ¿vale? O sea, tú cuando te mueves por el barro no vas andando a tu máxima velocidad. Entonces nunca vamos a encontrar las huellas del dinosaurio más rápido del mundo, porque probablemente cuando corrían de verdad no dejaban huellas. Sí, pero a lo mejor una persecución también se puede... Sí, hay veces que encuentras una persecución. Si van en manadas, si son solitarios. Exacto. Otras veces hemos encontrado... Sí, dinosaurios cojos.
Sí, Dinosaurios, hay un rastro en La Rioja súper chulo de un dinosaurio que echa a nadar, sí. que ves huellas muy bien marcadas, con marcas de olas, y de repente empiezan a estar peor marcadas, y las marcas de una pata empiezan a ser arañazos, y lo ves como va luchando contra la corriente, porque ves que las zarpazas de una... O sea, Va arañando. y la dirección de las olas o sea, es la contraria a la corriente que está luchando por ahí hasta que ya deja de haber huellas. Qué Entonces, guay. Qué interesante. hay otro rastro por ahí de un dinosaurio echando a volar, probablemente, que ves las marcas de Despegue. las alas del despegue, de cómo está despegando. Hay un rastro muy chulo, muy chulo, muy chulo en el Jurásico de Utah, creo, de dos dinosaurios uno enfrente de otro raspando el suelo, que probablemente sea un cortejo de apareamiento, porque es muy parecido a lo que hacen los pavos. Entonces tú tienes huellas de arañazos de dos dinosaurios. O sea, son dos dinosaurios haciendo algún tipo de baile entre... Sí. O sea, o se están discutiendo... O una pelea, ¿no? Sí, Ya pero sé. no llegan a interaccionar. Entonces eso. Y luego, uno de mis fósiles favoritos del mundo, que es de estas cosas que dices tú, ¿cómo demonios ha llegado esto hasta ahora? Hay un rastro, también, yo creo que es en Estados Unidos también, de un dinosaurio que tú ves las huellas del dinosaurio y están marcadas por gotas de lluvia. Y de repente ves que el dinosaurio se agacha y están las marcas de los brazos con las alas, las rodillas y todo del dinosaurio sentado. Luego ves que se ha movido un poco y hay otras marchas y luego vuelves a ver huellas y las nuevas huellas no tienen gotas de lluvia. Ostras. O sea, el Bueno, dinosaurio paró de andar hasta que paró la lluvia y luego siguió. Qué maravilla. Entonces es increíble esas cosas. Y eso, o Pasada. sea, es ¿Cómo se puede estudiar millones de años, verdad? o sea, Desde- unos minutos del Jurásico han llegado hasta ahora. O sea, es increíble. ¿Y hay algún fósil de dinosaurio que se haya conservado especialmente bien? Es que me está viniendo a la cabeza ahora un reportaje que vi sobre no es un fósil, es una momia, ¿no? En este caso, de una momia humana que es que cayó en una turbera en la Edad Media, que tiene un gorro, que es una momia muy estudiada en Francia, ¿no? Y que estaba Sí. perfectamente conservada. Entonces, ¿hay algún dinosaurio que haya caído así en alguna turbera que esté especialmente bien conservado para...? Sí, o sea, hay fósiles espectaculares de dinosaurios. Sí. Hay momias de algunos de los... Hay algún grupo de dinosaurios que tenía la piel especialmente gruesa y que tienden a fosilizar como momias. Es difícil, pero se encuentran. Entonces los hadrosaurios, en algunos sitios, sobre todo de Canadá, hemos encontrado momias que ves la piel arrugada sobre los huesos y están perfectos. O sea, parece que se hayan muerto antes de ayer. Es una pasada. Luego, son muy famosos los yacimientos de China donde están todos los dinosaurios emplumados, que las plumas tienen el color todavía. Y es increíble. O sea, ves la sombra de las zonas, puedes ver el contenido del estómago, puedes ver lo último que habían cenado. Qué pasada. Aquí en España tenemos yacimientos increíbles, o sea, está Las Ollas en Cuenca, que hay dinosaurios enteros articulados con Cavenator, que es un carnívoro, que era el carnívoro más grande que se ha encontrado en España, que es un bicho de 6 metros. Le han podido estudiar las almohadillas de las patas, porque está, o sea, la carnecita de las almohadillas de los dedos está preservada, o sea, hasta ese punto. Luego el resto de dinosaurios está un poco peor, pero joder, Sí, no sí, tiene no, que no, decir, es un avance. ese grado de preservación se ha permitido. Entonces hay cosas muy locas. O sea, lo normal es que cuando te encuentras un fósil de dinosaurio sea una astilla de hueso, un trocito de cáscara de huevo, todo eso. Sí. Pero llegamos a encontrar cosas muy, muy espectaculares. Pero todo informa, ¿eh? No hay que desperdiciar. Yo siempre digo cuando la gente se encuentra algo, aunque sea parezca poca cosa. Hoy mismo me ha traído un alumno de segundo. Ha encontrado una vértebra de estegosaurio, probablemente. Aún la tenemos que acabar de mirar y todo, un trozo de vértebra de un sitio que no sabíamos que había. O sea, te quiero decir, entonces es una zona, sabíamos que había huesos de dinosaurio, pero esos bichos no sabíamos que estaban allí. Entonces, es un trozo de hueso que él decía, me encontré esto en el campo. Sí. Además, en una excursión con permisos y todo, o sea, legalmente y no sé qué. Pero yo creo que esto no vale para nada, o sea, pero me ha parecido raro, o sea, no, igual, o sea, me ha dicho, creo que no va a valer para nada, pero me ha parecido raro. Entonces, muy bien visto, porque es un hueso que en otra circunstancia igual no lo hubieras descartado, porque era, o sea, lo hubieras recogido y lo hubieras no catalogado, pero la perspicacia hay y es un hueso muy interesante. Se ha puesto las gafas ya. Claro, El inicio. chaval, Gafas. ese fue un estudiante que cuando en primero dije en la asignatura de invertebrados y quien quiera en verano venir a excavar que pregunte, es uno de los que dijo yo. Entonces ya ha aprendido a ver dinosaurios. Futuro paleontólogo. Entonces, bueno, si quiere, ahí De todas formas, fíjate, la de circunstancias
Hay que decir que es un trabajo difícil. Circunstancias que se tienen que dar, ¿no? Porque al final tiene que haber un afloramiento que esté en la superficie. Tú decías, claro, cuando hay una gran obra, pero si no, pues la mayoría de los yacimientos estarán enterrados bajo capas y capas. Claro, o sea, dinosaurios hay por todas partes, pero muchos están muy abajo. Siempre les cuento, cuando vienen a Loarre, siempre les cuento que los dinosaurios que hemos encontrado en la sierra, en el laboratorio están, pero 1500 metros por debajo de donde estamos. Y han sido las montañas los que nos los han sacado allí para poder acceder a ellos. Entonces tienen que dar muchas circunstancias. Aragón para eso es privilegiado porque por la historia geológica de Aragón, la Ibérica y los Pirineos nos han dado tantas cicatrices que tenemos un registro geológico continuo casi desde hace 520 millones de años, me parece que tiene Murero, o un poquito de precámbrico ahí por ahí, hasta ahora. O sea, es algo espectacular. Entonces, no tenemos los afloramientos más grandes del mundo, pero los tenemos todos. Claro. Entonces, por eso podemos hablar de huesos de dinosaurio, podemos hablar de los fósiles de Teruel, podemos hablar de los dinosaurios de Zaragoza, podemos hablar de los manatís de Huesca, podemos hablar de mil cosas. Los caballos de Teruel. O sea, el registro. O sea, Aragón es el sitio ideal. Yo siempre digo que es el sitio ideal para estudiar geología. Sí. Ya no porque seamos muy buenos los geólogos de Zaragoza y la Universidad de Zaragoza porque somos muy buena universidad, sino porque es que es difícil ser mal geólogo en Aragón. O sea, tenemos una... riqueza. La piedra aquí es buena. Entonces no hay... Claro. Aquí van a salir geólogos y montañeros. Sí. O sea, no pueden salir otra cosa de Sí, esta es verdad, tierra. porque es tierra de Entonces, montaña. exacto. Nuestro programa se llama Huellas de la Montaña, ¿no? Pero fíjate, es huellas, o sea, estos son huellas del también es una pasado. huella del pasado. Pero son huellas que nosotros dejaremos también como montañeros que hemos estado por ahí. Pero es que tenemos un territorio, claro, que es que está llamado a la montaña, es el eje. Además, no solo la montaña pinaica, sino toda la cantidad de sierras, de cañones. Bueno, tenemos Guara, tenemos Albarracín, tenemos la Ibérica. Es una riqueza. Es una riqueza. Es muy difícil que no te llame. Además que son dos cosas que yo creo que atrapan. O sea, que te quiero decir, no es... No... O sea, todo el que han tocado montaña es jodido quitarte ese gusano. Sí, o sea, porque, no. los ecosistemas de la montaña son muy variados y entonces, claro, no es lo mismo pasear por una llanura en Holanda, pues que estará muy bien, ¿no? Sí. Con todo mi respeto a los holandeses. Sí. Pero vamos, que meterte por una cárcava en una sierra y llegar a una cima y bajar por una olla y ver piedras y ver cómo cambia el sustrato, o sea, es que Y los son- paisajes, al final, los la variedad de Mira, paisajes que te da todo el entorno. Yo he vivido muchos años en el mar. Yo entiendo que a la gente le guste el mar. Y era un mar, el Atlántico... O sea, yo vivía al lado de donde se hace el Campeonato Mundial de Surf, ¿vale? Y donde se hace a 40 kilómetros de donde se hace el Campeonato Mundial de Olas Gigantes. O sea, Que ese es un tema geológico muy interesante también, pero claro, eso es otro melón. con el supercañón y todo eso. O sea, yo he vivido en mar con mayúsculas, ¿vale? Sí. O sea, de esto. Y bien. O sea, impresiona y es muy guay. La playa, esas playas en concreto, los acantilados son una pasada. Y había muchos dinosaurios y todo lo que quisieras. Pero cuando me traje a los colegas portugueses a excavar, hubo un día que los llevé a Ordesa y solo les dije, ahora me entendéis, ¿no? Es un paraíso, Ordesa. O sea, entonces, Es un paraíso. cuando ves esos circos glaciares y esas cosas y Sí. les empiezas a contar y todo lo que está allí, entonces es... No sé, yo siempre digo que cuando no... O sea, siendo de Huesca, que hasta en Zaragoza me pasa, que si uno de los horizontes no tiene una pared gorda, hostia, estoy un poco agobiado, ¿no? Sí, sí, porque además lo que nos gusta, que es eso, es ver, no sé, tener un sitio alto para subir y mirar desde ahí, ¿no? Sí, el alpinismo empieza así. Los primeros reyes la curiosidad a sus sitios para ver todo su reino y decir, joder, hasta dónde llega mi... Y es así, ¿no? La curiosidad de ver qué hay al otro lado. Y la vista de pájaros, si te fijas, la vista de pájaros es lo que más atrae a la gente. Es decir, no tan alto como para que no distingas el relieve, ni tan bajo que el propio relieve te tape todo. Al final son vista de pájaro es... perspectivas diferentes de la vida cotidiana. Sí. Entonces buscamos siempre algo que sea diferente a la rutina diaria. Pero volviendo al tema de los huevos, porque nos hemos quedado, luego hemos empezado a hablar de paleontología, de evolución. Nos hemos quedado en que habéis descubierto un yacimiento, habéis descubierto este tipo de huevos, habéis mirado si tiene embriones,
¿cómo se ven? Claro, pues al final es una roca, bueno, no hemos quedado en que era un término medio, pero ¿cómo se puede ver si hay embriones, si no hay embriones? Y luego también te quería preguntar todo el proyecto que habéis desarrollado a través de este yacimiento. Es un Pues poco para empezar un interesante. poco, lo de los embriones, Porque al final realmente es difícil, ¿no? Desarrollar desde un yacimiento hasta un museo, que es lo que habéis hecho, es un proceso... bueno, lo de los embriones básicamente lo que estamos haciendo es escanear los huevos con un TAC, como el TAC de un hospital que cualquiera puede ir, Ujú. un poco más potente, porque como no los vamos a matar, Claro. no hay que Claro, tener pues, cuidado, no- no le vamos a dar un no cáncer se ni va a nada de entender. esto, entonces Pero de momento no hemos tenido suerte, hemos escaneado ya una media docena de huevos y no, pero bueno, llegará porque hay muchos huevos y yo confío Estadística, pura y en dura. que sí, al final lo conseguiremos. Bueno, sería Sería un bombazo, ya digo, o sea, en todo el sería- mundo de estos dinosaurios cuello largos hay 3 embriones, entonces sería, o sea, en realidad eh, conocemos, ya no sé cómo están los números ahora exactamente, pero unas 1500, 1600, menos de 2000 especies de dinosaurios no aves. que son Y muchas, ¿eh? son muchas. Son muchísimas. Son muchas, pero no estamos ni arañando la superficie, ¿eh? No, yo si algún chaval de 4 años no está viendo ahora en YouTube, que no se preocupe, que no vamos a acabar antes de que él llegue a acabar la carrera, porque ahora mismo hay 12.000 especies de pájaros, 11.000 y pico. Entonces, Claro. imaginaros, o sea, tenemos que asumir, nos creemos muy especiales, pero esta diversidad no hay ningún motivo para pensar que en el Mesozoico no era la misma hace 70 millones de años. Entonces, hay muchas cosas. Esto, o sea, bueno, me voy a volver a ir por las ramas. No hay cuevas de esa época. Claro. Todos los bichos que viven en cuevas no los estamos encontrando, son muy raros de encontrar. Algún día los empezaremos a encontrar. Mm. No hay, o sea, siempre fosilizan las cosas que están en llanuras, en pantanos. Los animales que viven en las montañas fosilizan muy mal. Son muy raros de encontrar, porque las montañas son ecosistemas erosivos. Claro. Entonces, la cabra montesa, el dinosaurio montés, Ujú. no lo hemos encontrado todavía. Hay que pensar cómo encontrar ese dinosaurio. Entonces, pensar estos ecosistemas tan ricos que tenemos en Huesca, es que en Huesca iba a fosilizar lo que cayera en Arguis o en Vadillo, y son cosas artificiales, te quiero decir. O sea, lo que se cayera en la Basa La Mora, te ibas a encontrar y ya, ¿vale? Entonces, estamos hablando de muy pocos sitios, o sea, la fosilización es un proceso muy raro, entonces conocemos una parte, pero bueno. Ya. De esas 1000 y pico, 2000 especies de dinosaurios que hay, solo conocemos embriones de unas 40. Es que estamos arañando la superficie. Es que Entonces, no es nada. encontrar este embrión sería la leche. ¿Cómo lo estamos haciendo? Pues te cuento. Después de este descubrimiento de Gasca, cuando os he contado que nos dimos cuenta de que era un bombazo todo esto, a mí me pasó una cosa. Yo vi que era mucho trabajo. O sea, esto yo os lo voy a contar desde mi punto de vista personal, pero esto tenéis que pensar, somos un equipo grande, desde Aragosaurus de la Universidad de Zaragoza, y bueno, en su momento todos los colegas de Portugal que me apoyaron, han pasado gente de 10 nacionalidades por ese yacimiento, ha colaborado todo el mundo y todo el mundo está apoyando porque es un sitio importante, ¿vale? Entonces la historia esta, y nos dimos cuenta que era muy importante y yo vi que iba a costarme años entender eso y poder aportar científicamente. Y esto es una cosa, los paleontólogos trabajamos muy despacio. Preparar los huevos nos está llevando... Hay algunas momias... Yo no miro esa pantalla porque la gente ve días, yo veo euros, entonces intento no ver esa pantalla, pero en el laboratorio tenemos una pizarra donde pone cuánto ha costado preparar cada huevo en días. Explica cómo se sacan los huevos. Vale, o sea, los huevos están dentro de la roca, Sí. sabemos que están ahí, los hemos protegido con una momia o una chaqueta de yeso. Tenéis que pensar que este huevo lleva 70 millones de años atrapado en la roca. Si hemos quitado 1 metro cúbico de tierra de encima, son 3 toneladas de roca. Eso son, o sea, 3 toneladas apretándole en todas las direcciones. Entonces, cuando le quitas ese peso, los huevos tienden a explotar. Entonces, los abrazamos con escayola para controlar esa explosión y luego les vamos poniendo, poco a poco los vamos excavando y aplicándoles diferentes colas para que no se revienten, ¿vale? Entonces, todo ese esfuerzo lleva muchas horas. La roca está durísima. Estos en concreto se tardaron menos en preparar porque era una arcilla, pero los de la caliza, algunos han tardado, algunos nidos, 1700 horas de trabajo de personas, ¿vale? Entonces son muchas horas de personas. Entonces yo me di cuenta de eso, de que iban a ser muchísimas horas, y eso solo para que lleguen aquí y yo me los pueda llevar y empezar a estudiar lo que yo hago, que también me cuesta. Entonces yo dije, en la primera excavación, cuando la monté y por ahí con el dinero que tenía, que lo financió desde Portugal porque tenía un proyecto para estudiar huevos de Europa, entonces perfecto.
Pues claro, yo vi ese primer día que venía la gente de Loarre, nos había dejado el tractor para ir a bajar las momias de los huevos desde el yacimiento. Nos invitaban a comer, nos ayudaban con todo. Venía Cristina, que es una chica que estaba en primero de geología, que es de Loarre, que ahora ya es geóloga en una empresa. Se vino todos los días a picar allí voluntaria. O sea, toda la gente estaba volcadísima con nosotros y yo estaba pensando, ¿cómo miro a esta gente a la cara y les digo que hasta dentro de 7, 8 años no voy a volver a traer los huevos? ¿Vale? Porque es lo que necesito yo para darles el valor científico. Entonces, Claro. vi que eso no podía ser así y que había que empezar desde cero. Pero ¿cómo haces un museo sin lo que quieres musealizar? Entonces, lo que decidimos fue musealizarnos a nosotros. Entonces, ahí montamos el proyecto Paleolocal, que es una idea que es musealizar el patrimonio paleontológico desde cero, porque se produce, siempre pasa lo mismo y me ha pasado en otros sitios. Cuando tú empiezas a trabajar en un yacimiento, pues eso, tú haces el descubrimiento, la gente local se vuelve contigo, tenéis que pensar, y sobre todo en Aragón pasa mucho esto, los yacimientos paleontológicos siempre están asociados a zonas rurales, porque los fósiles están donde hay afloramiento, el afloramiento está donde no se ha construido, entornos rurales normalmente sin campos de labor, zonas relativamente pobres, donde además han oído hablar de Dinópolis y saben que los fósiles son un recurso económico potente. Claro. Entonces la gente te ayuda porque son muy majos, pero además te ayuda porque saben que puede tener un interés económico. Te llevas su dinosaurio y desapareces durante 8 años o 10 años. Y luego vuelves allí y a mí me ha pasado que, o sea, en un yacimiento que estamos trabajando en Ladroñán, en un pueblo de Teruel, una niña pequeña de 8 años que venía a traernos la merienda al yacimiento ha hecho el máster en la sedimentología del yacimiento. Ostras. ¿Vale? Pasada. O sea, para que veáis lo que se puede llegar a tardar. ¿Vale? Están en escala geológica. Claro, o sea, que lleva mucho tiempo, o sea, son procesos muy largos, entonces cuesta, y eso, o sea, y ahora estamos en un momento que iba a arrancar todo y el chaval que va a estudiar pues le está costando pillar la beca, que a ver si hay suerte, no sé qué. O sea, que lleva todo esfuerzo. Entonces, al final... pero la idea es esa, ¿no? Digamos, Claro, el yacimiento, fijarlo al territorio con un museo. Claro, o sea, la idea es esa. Es lento, pero Entonces, es así. el objetivo es ese. Esto, o sea, yo no quiero los fósiles si no nos caben, o sea, en la universidad, desde luego. Entonces, la historia es que aquí lo que decimos es hacer, vale, pues vamos a cerrar esa brecha de estudio para quitar esa idea, porque la gente se acaba mosqueando. O sea, se ha llegado a morir la gente del pueblo, cosas de esas, o la gente, o sea, tienen sensación de patrimonio robado, Sí. cuando no es lo que ha pasado, pero es que es difícil de explicar. Entonces aquí decimos abrir el museo, o sea, decimos primero, por un problema logístico, alguno de los nidos pesa 2 toneladas, llevar eso a Zaragoza o a Portugal era un problema. Entonces es más mucho más fácil llevarlo a Loarre, prepararlo en Loarre y decimos, vamos a montar el laboratorio aquí y vamos a musealizar el laboratorio. Entonces abrimos un laboratorio donde la gente... ahí contamos la historia contamos que es un huevo, contamos que es la paleontología, enseñamos lo que vamos trabajando, es un laboratorio donde las vitrinas cambian de un año para otro porque según vamos aprendiendo vamos cambiando las cosas y nos musealizamos a nosotros. La gente puede entrar, habéis visto, hay muchos laboratorios donde hay un cristal que ves a la gente trabajando detrás en los museos. Aquí no hay cristal, o sea, en un momento de la visita, si eliges la visita guiada, entras al laboratorio y la visita guiada te la hacemos nosotros. Y dejamos de trabajar. Se puede contratar, digamos, en semana o entre semana o cuando. O sea, ahora estamos cerrados porque hace mucho frío en Loarre ahora, pero volvemos a abrir en Semana Santa. Estamos trabajando, seguimos trabajando ahí. Volvemos a abrir en Semana Santa. Ahora, de hecho, lo estamos atendiendo colegios, que tenemos bastantes coles que vienen, pero en Semana Santa volvemos a abrir en festivos y fines de semana todos los días. Y entre semana para coles y luego en verano estamos todos los días. Bueno, los que os haya gustado esta historia, ya... Sí, vamos, sí. yo quiero ir a ver el museo. Iremos de año sin ningún tipo de duda. Y dejaremos toda la información, no obstante me la pasas. Exacto, os pasaré el link la pasas y todo eso. Y nuestro Instagram o Dinolab también para que nos sigáis allí, porque además ahora estamos haciendo una cosa muy chula, que hacemos directos donde... El último fue de cómo hacer réplicas de los huevos fósiles, porque hacemos copias de los huevos para poder estudiar algunas cosas o para ponerlas en, por ejemplo, en el Castillo de Loarre hemos puesto una réplica de los huevos. Ahí por motivos de seguridad no podemos dejar los huevos reales, pero pusimos una vitrina con una réplica muy buena del huevo.
Entonces enseñamos en directo en Instagram cómo la hicimos. Y la semana que viene vamos a estar, creo que además es este huevo, reconstruyendo el escaneo, el CT-Scan, Sí. acabando de segmentarlo en directo, para que la gente vea cómo se hace todo este rollo de las reconstrucciones 3D. Instagram lo puedes repetir para que la gente... Lo ponemos- Dinolab, pero Sí, estará abajo. lo Sí. Bueno, No elegimos el mejor nombre de todos, la verdad es que lo no, no había no, pensado. no. Pero bueno. Huevos, Y- tienes sobre todo, los huevos. Sí, sí. Huevos de Loarre. La página web es huevosdeloarre.com. Ah, Eso sí que lo hicimos bien. Y eso. Sí. Y hacemos muchas actividades también. Y también vamos a estar ahí mirando microfósiles. Hemos hecho directos de preparación y todo eso. Qué Entonces chulo. tenemos muchas actividades. Pero hay Entonces, que ya, y la gente del pueblo estará súper contenta. sí, el pueblo nos ha acogido, como somos los de los huevos, Claro. nos han acogido tanto y también. De hecho, ahora se está redactando un anteproyecto porque nos vamos a mudar a un museo más grande. Porque hasta ahora hemos estado así una experiencia piloto. Está financiado con un proyecto, un fondo Next Generation de I+D+I del ministerio. Pero ahora nos vamos a mudar a un fondo más grande, a un museo más grande que se va a hacer en el mismo pueblo. Mira, Loarre tiene una cosa, tiene el castillo de Loarre, que es, si no lo Maravilloso. conocéis seguro, es un sitio espectacular, Sí. pero tiene una pega, y es que está justo antes de Loarre. Ah, entonces la gente no va Entonces, al el pueblo. impacto del castillo de Loarre en el pueblo es limitado, Claro. ¿vale? Porque no, además tiene sus servicios de cafetería, que en un sitio que recibe 100.000 visitantes al año es obligatorio tener una cafetería, porque Ujú. si no, no. Pero claro, tiene un impacto limitado en el pueblo. Entonces nosotros dijimos que el laboratorio tenía que estar en el pueblo, ¿vale? Y no somos los únicos culpables, pero desde que estamos ahí ha abierto otra cafetería en Loarre. O sea que algo Muy bien. algo hemos Hacer turismo, encontrado. hacer riqueza en el pueblo. Y nos vamos a mudar a otra nave dentro de Loarre, más amplia, más grande. Yo espero que para otoño estemos ya allí en la nueva nave. Y tendremos también un laboratorio más grande porque se nos empieza a acumular la faena. Qué guay. Necesitamos más almacenes y más cosas. Y un poco más espectacular y que quepa más gente. Porque Pero esto es chulo, ojo, que se conozca, ¿no? Las posibilidades, porque muchas veces, no sé, decimos se masifica el turismo, pero realmente es que hay mucha oferta que no conocemos. Fíjate tú, un fin de semana, pues personas que tengan chavales y eso, que digan, jo, pues vámonos a conocer. Es un los buen fin de huevos de-". semana. claro, o sea, Vamos, el del bar ya puede estar inventando, yo lo haría, una etapa que se llame Los huevos de dinosaurio. sí, sí. ¿No? Sí, Pues, sí. Hemos tenido bastantes actividades con el pueblo. De hecho, hace un año así, la asociación, bueno, algunas mujeres del pueblo que de hacer un taller de manualidades hicieron una gincana, hicieron modelos de huevos por todo el pueblo y están puestos por ahí las esculturas y pueden ver. Hay muchas actividades. Ahora, ¿cuándo sale esto? La semana que viene. La semana que viene, pues os regalo una exclusiva. Porque yo creo esto, bueno, igual lo anunciamos este viernes. Vamos a hacer la quebrantahuevos, que es una carrera de ¿O trail sería running. No va a ser ciclista, va a ser de trail running. ¿De cuánto? Pues hay una de 41 kilómetros y otra de. Sí, y otra de. ¿10? Un poco más. O 31 y 13, no me acuerdo. Esto la pondremos también, os pondré Madre el link Qué a la chulo. página web, Sí, sí. siguiendo los recorridos que hizo Gasca en el entrenamiento. Qué guay. Entonces, daremos los dorsales en el museo. a ver si van a descubrir Y los la... nuevos. Bueno, nuevos pero los huevos se secretos. pueden ver, ¿eh? No hay problema. O sea, Se lo pasaremos. nosotros- ya te digo yo que lo que mejor protege a los huevos es que los conozca todo el mundo. Claro. Aparte del Seprona, que también desde aquí un saludo porque nos ayudan bastante y ya no hemos recibido algún aviso. Sí, claro. Pero la gente de Loarre sabe que eso es suyo y está protegidísimo. O sea, los fósiles son patrimonio de todos y no tiene sentido ir a cogerlo. Además, te quiero decir, si a mí me cuesta 40 y pico días de campo sacar un huevo, Sí. a veces Anunciarlo entiendo que la bien. gente no lo va a poder Y sacar. aparte las cosas donde tienen sentidos en el lugar, que Exacto, cuando no, esto sacas no tiene- del contexto ya no tiene ningún sentido. Claro, exacto. Y por eso nuestra insistencia de que todo pase allí, en el sitio, Mm. y que todo se haga lo más posible cerca de Loarre. Tú cuando tienes el huevo ya, digamos que ya lo has sacado, está estabilizado, ya tienes el huevo físico, ¿no? Haces una réplica para ciertas Sí. cosas, pero ¿qué cosas le haces a ese huevo? Que te lleva tanto tiempo, Sí, ¿no? yo estudio sobre todo, mi interés sobre todo está en la formación, o sea, mi especialidad en concreto son los procesos de formación de la cáscara. Yo estudio cómo hacían la cáscara las dinosaurias. Entonces, Se manda narices. sí. O sea, yo soy un mitad, aunque soy oficialmente paleontólogo, soy mitad cristalógrafo. Entonces yo estudio mecanismos de biomineralización y cómo se forman los cristales. Ujú. Entonces yo utilizo una técnica, un rollo un poco raro de cristalografía de alta resolución para estudiar cómo se está formando la cáscara.
Y para entender el mecanismo de formación de la calcita de ese carbonato en estos cristales, incluso a veces para otras aplicaciones, ¿vale? Algunas cosas se están yendo por ahí un poco de madre para saber, porque siempre o sea, siempre digo así medio en broma, medio en serio, el día que inventemos una gallina que no cague, se acaba el cambio climático, porque las gallinas forman, un huevo de gallina se forma en 21 horas, la cáscara crece en 6. En 6 se está formando 1 milímetro de grosor y todo el huevo de carbonato calcio. Esa velocidad de fijar carbonato cálcico es mejor que casi cualquier filtro de carbonato que ha diseñado el hombre. El problema es que las gallinas respiran y cagan, y entonces acaban causando impacto. Sí, digamos, pero si consiguiéramos tener ese proceso de formación de la cáscara, sería espectacular. Y sería material, para poder fijar CO2. Claro, sería espectacular. Pasada. Y es un material, la cáscara de huevo es un material que tiene muchas aplicaciones a nivel de medicina, de tratamiento de residuos y de muchísimas cosas. O sea que esto importante. Entonces yo trabajo sobre todo en formación de la cáscara y en cosas de cómo fosiliza y todas estas cosas. Entonces yo lo que hago son, sobre todo, cortes muy finos, láminas delgadas, y las estudio con microscopios muy caros para estudiar cómo se forman estos cristalitos y todas estas cosas. Ahora, pues, ¿en qué cosas que me estoy centrando? Pues una de las cosas que os he contado, pues eso, es que con esto podemos saber el clima que había cuando estaban formándose estos huevos de dinosaurio. Entonces, saber sobre todo, una de las cosas que nos interesa, si al final confirmamos que la edad de estos dinosaurios está tan cerquita de la extinción, saber cómo evolucionaba el clima cerca de la extinción es interesante, porque queremos saber cómo se comportaban los ecosistemas antes del colapso y luego saber cómo fueron después del colapso y todas estas cosas. Entonces, toda esa caracterización nos interesa. Estamos estudiando también cómo anidaban las dinosaurias para entender por qué aquí y ahora, o sea, por qué hay tantos huevos, cosas de comportamiento. Queremos saber también si migraban o no migraban y cosas de esas, todo con la composición química de los huevos. Estamos, muchos estudios al mismo tiempo. Entonces se puede sacar muchísima información de estos fósiles. Claro. ¿Qué pasa? No me extraña que le lleve tanto tiempo. Son un montón de ensayos. Claro, se pueden hacer muchísimas cosas muy divertidas. Además, es un yacimiento que realmente tiene varios kilómetros de... Sí, o sea, bueno, no lo hemos contado. Después de que Gasca encontrara ese yacimiento, Bernat Vila, que es un compañero del Instituto Catalán de Paleontología, Miguel Crusafont, nos contactó, porque le llamamos... Es una persona que había excavado ya huevos de este tipo en Col de Nargó, y entonces a los paleontólogos lo que hacemos es compartir experiencias entre nosotros, porque cada yacimiento es un mundo, entonces necesitamos toda la ayuda posible. Entonces este yacimiento era complicado, yo les llamé y les dije, hostia, a ver, vente para aquí porque necesito tu ayuda. Vinieron y me dijeron, pero bueno, ayudaron, no, estuvieron ayudando 3 días. Que me llaman. Él y Albert Seyes, que es otro colega del ICP, ayudaron un mogollón y nos dieron muchos consejos que sin ellos no habría salido todo tan bien, desde luego. Qué guay. Pero hay mucha colaboración entre nosotros siempre. Entonces la historia está que... Ya se me ha ido el santo al cielo. Sí, estamos comentando para encontrar los yacimientos, que al final que son varios kilómetros. Sí. Pues él me dijo, oye, por cierto, he encontrado esto. Y en una referencia del mapa geológico salía que un francés había dicho que había cáscaras de huevo en el pantano de la Peña en Huesca. Entonces no lo conocíamos. Entonces Pierre Souquet, que es un hombre majísimo, además lo conocimos, vino el año pasado. O sea, tiene ahora... Pierre, el trabajo es del 67. Pierre ahora tendrá 83 años, 88, no sé, muchos. Pero está fresco como una rosa, es una pasada. Es esta gente que está hecha de montaña también. Sí. Y Pierre Souquet, en su tesis de 1100 páginas, que es el Triásico y Cretácico del Pirineo, así, o sea, todo, en todo, tiene un párrafo que dice, por cierto, en el pantano de la Peña hay huevos de dinosaurio parecidos a los de Lleida. Y ya. Entonces, leímos ese párrafo y dijimos, no puede ser verdad. Y en el punto donde los geólogos en la carrera paramos para ver los mayos de Riglos, que cuando nos damos la vuelta nos dicen, por cierto, ese es el garum, que es como se llaman estas arcillas rojas, y es la primera vez que entramos en contacto con las arcillas rojas del final del Cretácico. En ese punto, si sabes mirar y sabes dónde, porque no están en la carretera justo, pero hay que trepar un poco y no sé qué, hay huevos de dinosaurio. Entonces fue en plan, a ver, un momento, aquí estamos a 8 kilómetros de Loarre. Esta capa es la misma que la de Loarre.
Entonces hemos ido juntando los puntos y hay 14 kilómetros de yacimiento continuo, que donde hay afloramiento encontramos yacimiento. 14 kilómetros. 14 O sea, kilómetros. tenéis trabajo para... Para una vida. O sea, esto habrá que ir, o sea, mientras llegue la financiación, que estamos ahora ahí en un país que nos está costando un poquillo, Sí. juntar perras. ¿Quién financia ¿Hay ayudas europeas? ¿Ayuda del Pues hemos Estado? tenido, o sea, sobre todo han sido del ministerio hasta ahora, con fondos Next europeos, pero del ministerio. Hemos tenido, pues empezó con el proyecto portugués, luego hemos tenido ayudas del ministerio. El Ayuntamiento de Loarre se ha volcado con nosotros y nos ha dejado edificios, que ya está bien. Ya Sí, está. está muy Y luego ha puesto pasta, nos ha ayudado con muchas Eso. cosas y todo eso. Joder. La comarca, Diputación. Y el gobierno de Aragón Muchísimo. El también. gobierno de Aragón nos ha ayudado puntualmente en algunas cosas, nos ha ayudado a poner el sistema de extracción de polvo y cosas de esas, o sea, cosas puntuales. Entonces tocamos todas las puertas. Venir a correr, apuntaos la carrera, que también, o sea, todos los beneficios van a ir para... 42 kilómetros no me los veo, ¿eh? Bueno, yo tampoco las voy a poder correr, Si hicieras pero... una 10... Y luego una 10 y tal. las visitillas, no, me parece una más corta. Está la quebrantahuevos y la trepadinos. Vale. Que por cierto, muchas gracias. Tengo que decir todos los nombres. Les habéis ido con los nombres. No, pero muchas gracias al Club del Waze que les pedimos permiso para llamarla quebrantahuevos, porque era un Sí. poco Sí, eran- robarles el nombre, Pero- pero dijeron, se rieron mucho y les pareció genial. Y Entonces, la otra es Trepa. trepadinos. Trepadinos, en Por vez la de trepadiscos, tepriscos, ostras. exacto. Sí, sí. Se portaron muy bien. Y que no queríamos aquí molestar a nadie. O sea, No, son un club. No, pero está Son muy bien. majos. Y también les da Magnífico. publicidad a ellos, claro, realmente. bueno, a ver, pero no la necesitan. A ver, O sea, de que es una- la carrera. No, ellos tienen que quitar gente. Sí, sí, por Tienen eso. que hacer un no. sorteo para que. Pero no era porque Pero es algo es que gracioso. nos hacía tanta. La llamábamos así de broma y dijimos, ostras, pues vamos a preguntar, que son buena gente. Sí, sí. Y la organizamos en colaboración con Peñaguara y nos han apoyado pues mucha gente de la que me voy a olvidar. Está la comarca detrás, está el ayuntamiento, está el Museo de Ciencias Naturales que va a ayudarnos con los trofeos. Y seguro me estoy olvidando gente, pero bueno, como pondremos todo debajo, Sí, ahí sí. lo pondremos bien. Así que mirar debajo, por favor, Toda la información todos está los debajo. patrocinadores. Que esto lo lleva López Querro, que es el geólogo que colabora y que nos está ayudando todo, porque además es corredor también. Y Gasca, José Manuel Gasca, que correrá ahí y con lo picado y cabezón que es, espero que gane, porque si no gana su carrera, ha sido de la Que semillita. no se despiste mirando huevos por el camino. Claro, sí, sí. Hay que mirar el suelo para correr Sí, sí. bien. Pero va a ser, además es una carrera preciosa. Si no conocéis la Sierra del Barre, bueno, vosotros sí la conocéis, pero Toda la es un zona es sitio bonita. espectacular. Y el recorrido es interesante desde lo deportivo, porque era un entrenamiento real. Claro. O sea, no ha habido que inventar nada, porque hemos cogido el track de ese día de la carrera de Gasca, adaptándolo un poco a eso, y el paisaje es la leche. O sea, Y pasa por el mirador de los buitres. Y... no me acuerdo del recorrido, no te voy a engañar, porque ya te digo que yo yo en esto estoy menos metido, nos tenemos que repartir un poco la faena, porque Sí, estamos porque todos si no hay mucho y trabajo. todo. O sea, que estéis con un proyecto de años, de futuro, que se rentabiliza ya en el pueblo con esa posibilidad de atraer turismo, de Sí, gente sí. que venga a ver algo, lo que estamos luchando, ¿no? Siempre aquí en Aragón, turismo de calidad. Es decir, Y de no kilómetros. solo- Claro, o sea, Ya, a ver. sí, la idea es eso, la idea, o sea, a futuro yo confío que esto lo acabe, o sea, nosotros seguimos trabajando allí, que esto acabe con una gestión de una empresa local o algo así, que gestione el centro, lo gestione el ayuntamiento, quien sea, y que se quede, que tenga un impacto directo en el pueblo porque es su patrimonio. O sea, el patrimonio es de todos, pero los que están poniendo la cara son ellos, son los arreglos. Claro. Y eso es o sea, se está montando un fin de semana muy guapo por esa zona. Sí, ¿eh? pues, O sea, claro, Porque la sinergia de tener el castillo, de o sea, una mañana en el castillo con una tarde de huevos, comiendo en Casa Lobarre o en la hospedería, que son los dos sitios que he dado para comer, o durmiendo en la hospedería y comiendo en Casa Lobarre, o lo que quieras, y luego ahí yéndote a hacer una ruta de naturaleza por ahí, o a coger setas a uno de los cotos que hay por la zona, Sí. buah, se te monta un fin de semana sin darte Superchulo. cuenta, o rutas a caballo, parapente. La oferta de la Sierra Exterior, además, es una oferta que, salvando el castillo, que sí que hay mucho visita, no está nada masificada. O sea, no es una zona que todavía tiene ese regustillo
no es Pirineo, es Prepirineo, pero todavía es auténtico, Sí, yo sí, diría. que puedes respirar, que puedes Pero respirar. tiene el sabor de Guara, ¿no? Que es ese, Claro, que sí, es sí. ese terreno desconocido donde te puedes sentir un solitario, donde Exacto, sí. cuando vas ahí, pues es que no ves a mucha gente. Vayas, igual me da Vadillo, Claro, que todas esas Guara, zonas. que Nocito, o sea, nunca. Sí, hay 4 o 5 zonas que igual te encuentras mucha gente merendando, pero das 3 pasos y estás solo, entonces no es... Sí, quizás en Maryland, no quitando la zona de los barrancos, que es lo que más se Sí, masifica, pero el resto, digamos que en época intermedia, primavera, otoño, claro, nada. eso es Y natural. luego tienes al lado los mayos de arreglos, tienes la Claro, posibilidad eso es los mayores. de hacer rafting en el Si Gallego. quieres geología, esa muchas zona es posibilidades. privilegiada, o sea, Sí. porque está la ruta esa, hay una ruta de carteles que no se conoce mucho, de una transpirenaica que puedes ir haciendo paradas aprendiendo cómo se forman los Pirineos, que sigue la carretera esa del Pantano de la Peña, que eso es una gozada, ¿eh? Son 20 y pico carteles Sí, que sí. merece la pena pasar porque o sea, yo la sigo leyendo, o sea, son unos carteles que tienen, los van ¿Dónde? renovando, ¿Dónde? ¿En qué carrera? pues es que no me acuerdo dónde empieza la ruta, debe empezar pues en... Es la carretera del Pantano de la Peña y llega hasta Sí. Francia la ruta. O sea, sube por todo. Y son unos carteles verdes que están marcados, jalonados y son 20 y pico carteles. Que son en geológicas, son los que suben por Sí, la pues, primera edición de esto se hizo doble y se puso en la escalera qué guay. de recuerdo. Y había un librito, lo que pasa el libro supongo estará ya más difícil de encontrar que yo que sé. Pero los Bueno, carteles buen están PDF, chulos. mejor. Además están en francés y en español para que puedas hacer la ruta en las dos direcciones. Joder, es que es una excursión chulísima. ¿No? Y luego que tiene su público y que cada vez va más este tipo de cosas, igual que el turismo ornitológico antes no se planteaba y ahora mueve muchísimo dinero y muchísimas personas. El turismo geológico también es otro de esos turismos Sí. que empieza a tener más. Yo quiero invitar, esto lo quiero proponer yo, tenemos que empezar a vender el turismo geológico y paleontológico de una forma, tenemos que copiar a los ornitólogos, porque hay un problema con el turismo paleontológico y es verdad que recoger fósiles es un problema porque los fósiles son un recurso limitado, salvo excepciones. Los fósiles bonitos se agotan enseguida y hay casos muy tristes de yacimientos clásicos yo lo conozco los de la provincia de Huesca que se han agotado y ya no vas allí y sitios donde antes veías unos erizos que te quitaban la respiración, ya no tienen erizos, son agujeros Y todo esto. y se han destruido y se han agotado. Pero la gente que va a pajarear no se lleva a los pájaros. Entonces, igual que la caza se ha sustituido un poco con tirar fotos, pues igual hay que empezar a tirar fotos a los fósiles Claro. y hacer una observación de menos impacto a hacer un Pokémon Go de fósiles y ir a Claro, recoger y esas además fotos de eso fósiles. está muy hilado con lo de ahora, que la gente, si algo quiere, sacar la foto para Exacto, exacto. su Insta y ya está. Sí, va a haber más gente tu estantería de Instagram que tu estantería de casa. Claro, ahí. Eso, Entonces, hay un proyecto que luego lo hablamos con una pues cerveza mira, rápida. me parece que eso es muy chulo Luego hablamos con una cerveza rápida porque- porque nos extendemos mucho. porque yo creo que ahí hay una oportunidad muy Sí. buena de cambiar el chip y eso o sea, hay una cosa, o sea, a mí de lo que más me gusta de esta profesión, me gustan muchas cosas, pero una de las cosas que más me gusta es ver algo que no ha visto nadie hace 180 millones de años o que lo ha visto poca gente o todo eso. ¿Por qué le vas a robar esa experiencia al de detrás? O sea, Ya. ¿por qué te lo llevas? O sea, déjalo allí, no le digas que lo has visto, que lo encuentre otro. Esa sensación de descubrimiento, Sí. la paleontología y la geología son de las pocas disciplinas que la permiten seguir teniendo. Entonces, si te llevas el fósil, se lo quitas al de detrás. Entonces, joder, déjaselo ahí Sí, para sí. que lo Es encuentre. una reflexión muy chula, ¿eh? Sí, sí, es Sí. verdad. Mm. Pues ha quedado un programa súper chulo, ¿eh? Jolín, al final es un ¿Cuánto proyecto- rato hemos hablado? No sé. Yo creo que ya llevamos Hora y media. cerca de hora y media. Vale. Bueno, pues, sí. Es un proyecto súper chulo porque, jolín, desde lo que comentamos, desde el yacimiento, al final los huevos es algo, jolín, además con Juego de Tronos, vamos, ha sido sí, sí. Pero fíjate, desde el yacimiento, desde el que los yacimiento, hay, hacer luego cómo la los ha sacado, investigación, la investigación, divulgación. ver la maquinaria que utilizáis, que también es espectacular, hay que decir, el que no ha visto nunca un microscopio Sí, sí. o pues es que, joder, se quedará flipando, ¿no? Y encima del pueblo. Sí, sí. Y la tapa, tienen que hacer la tapa esa. Huevo. Ahí No, pero ahí los chavales, los críos del pueblo vienen. Les tuvimos que decir que no se pueden coger fósiles porque los tenían cáscaras todos los días. O sea, que no es. Y eso, y de vez en cuando hacemos
talleres de que vengan a ayudarnos a separar, a triar, que llamamos los microfósiles. Sí, Y se sí. vienen los chavales del pueblo y están ahí Se lo triando. pasarán Ahí, pipa. vamos a ir por ahí. Con los cedazos ahí. Sí, sí, sí. No, y con las pincicas para separar. O sea, Ah. claro, porque luego toda la tierra tienes que ir separando los cáscaras de huevo de la tierra. Entonces, eso son muchas horas. Sí, sí. Pero claro, si tienes 10 personas o 10 turistas que quieren echar ahí media hora y te ayudan, Claro. no. Además, hay una cosa en eso que parece contraintuitivo, pero la gente novata lo hace mejor que la gente experta. Sí. Porque van con tanto miedo, van muy despacio, que no se les pasa nada. O sea, de hecho, luego hay que revisarlo para quitar cosas que han cogido que no son, ¿no? Pero no se les va a pasar Pero nada. cualquier Entonces, cosa rara la van a poder. Claro. Yo hice un proyecto, tuvimos un proyecto de ciencia ciudadana en Portugal. Recuperamos 40 y pico mil fósiles con gente que pasaba por el museo. Madre mía. Estaban ahí los microscopios y había un monitor guiando para que se hiciera bien y para devolverles el favor contándoles algo. Sí, sí. 40 y pico mil fósiles. Casi todos trácodos, que son unos conchitas de unos cangrejillos. Pero bueno, pero mamíferos, anfibios, dinosaurios, cocodrilos, brutal. Que al final el Jurassic Park, o sea, Jurassic Park ha hecho mucho beneficio, a la paleontología Sí. y todos los críos están deseando, vamos, ver. Ese parque tiene de Portugal. Está muy guay. Hombre, los críos les encantan los dinosaurios, joder. Sí. Sí, críos no les gustan. Sí. Y tiene mucha culpa de esas películas. Sí, de películas. Bueno, Miguel, ha sido un placer, ha sido un programa súper interesante, así que muchísimas gracias por venir. Muchas gracias. Y por hablarnos un poco de tu disciplina tan bonita, así que esta es tu casa. Vamos. muchas gracias Esperamos a vosotros. que encontréis un embrión y cuando tengas la noticia me Os lo vendré a contar. Y muchas gracias a vosotros por este podcast, No, porque gracias a ti, ha sido un placer auténtico. Traes y sobre todo el proyecto, vamos, esto de verlo aquí es espectacular, Sí, pero el proyecto me parece... pues verlos en Loarre es mejor todavía. Iremos. Así que ahí os esperamos. Bueno, pues muchísimas gracias, Miguel.